Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean donde quiera que ustedes estén. Bienvenidos, yo soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal, donde recorremos algunas de las cosas que pasaron esta semana y les saludamos y les agradecemos muchísimo que estén con nosotros, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Y vamos a ver, a ir rápido hoy a ver si podemos hacer más cosas de las que solemos hacer. Siempre se me quedan cosas en el tintero. Pero fíjense que hoy viene más acaso que nunca, por lo que vamos a ver del dueño de Meta, de Zuckerberg, el accionista mayoritario de Meta, que en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario y lo voy a gritar hasta que me canse todo el tiempo que pueda, porque efectivamente hoy estamos en una situación en que la mentira parece que es lo mejor. El chiste es elegir la mentira que te guste y la verdad, pues son malos tiempos para la verdad. Y si son malos tiempos para la verdad, son buenos tiempos para resistirse a ello. Por eso decía yo hoy en la miniatura que anunciaba este streaming que te toca hacer la resistencia, porque si no te resistes, pues te lleva la corriente. Y yo siempre recuerdo un lema que ha regido también parte de mi vida, que es resistir, vivir es resistir y resistir es vencer. Siempre que resistes estás ganando, ¿no? Y eso siempre me ha pasado con la gente como Le Pen. Fíjense qué curioso, lo pensé el otro día que murió Jean-Marie Le Pen, el nazi francés, padre de la actual directora o presidenta o secretaria general o lo que sea, lideresa de Rassemblement Nacional. Rassemblement se llama, sí creo que sí, la organización nacional, que son partidos de ultra derecha. Le Pen era un negacionista del holocausto, entre otras cosas maravillosas que tenía como adornos a su arrolladora y simpática personalidad de estropajo humano. Entonces, pero decía yo, fíjate, a la muerte de esta bestia, bueno, la gente se echó a las calles, para esto hay que recordarlo, en París la gente se echó a la Place de la République, ningún mejor lugar para hacerlo que la Plaza de la República, a festejar con fuegos artificiales, bombas de humo y cánticos la muerte de Jean-Marie Le Pen. De esto debe haberle dado muchísimo gusto a su señora hija. Pero pensaba yo, fíjate, es curioso porque este hombre muere y no creo que tenga ninguna gran satisfacción política. Es decir, no logró matar muchas personas de razas inferiores, no logró establecer la ultraderecha y el odio como formas de gobierno en su país, en la Francia de la Revolución, en la Francia de la Ilustración. Y pensaba yo, él era re importante, lideraba un movimiento que tiene relevancia política, por desgracia, en Francia. Vivió una larga vida siendo, por supuesto, perseguido y echado a un lado por su visión repugnante de la vida. Pero lo decía yo, mira, cuando yo me muera, por una satisfacción de que sé que, pues hombre, sé que en los años en los que yo he estado aquí, la socialdemocracia mejoró la vida de algunas personas, no de todos, no lo hizo todo, pero hizo algo. Y yo le enseñé algo de ciencia a algunas personas y algunos ateos los hice sentirse más tranquilos y más acompañados. En total, que yo tengo más satisfacciones, aunque yo sea un don nadie, no sea un personaje por el cual nadie se vaya a echar ni a llorar ni a lanzar campanadas y fuegos artificiales cuando me toque morirme. Pero fíjate, esa gente que es basura siempre se va al agujero con pocas satisfacciones, ¿no? Es de las pocas cosas que probablemente hacen un poco de justicia en el mundo. Bueno, les recuerdo que hoy en casa, cosas que sabemos, es interesante lo que vamos a ver hoy y voy a hacer una introducción breve. El otro día precisamente estaba mi hijo estudiando física y me llamó porque no entendía la diferencia entre variable dependiente, variable independiente y variables controladas, que es la esencia del método experimental y es probablemente lo más importante que la gente debería entender. Cuando te dicen es que esto es muy bueno para la gripe y tú le dices pruébalo. ¿Cómo se prueba esto? Pues se prueba mediante un experimento. ¿Y qué es un experimento? Puedes introducir en un ambiente de variables controladas, o sea, donde nada cambia,
introduces un cambio y ves qué efecto produce. Si después de que tú introduces ese cambio, que se llama variable independiente, se produce otro cambio, puedes, que es la variable dependiente, puedes empezar a suponer o hacer la hipótesis de que lo primero causó a lo segundo. Luego puedes hacer experimentos mucho más a fondo para determinarlo con cierta certeza. Pero es como lo fundamental. Cuando te dice Pamies, hierba cura el cáncer de hígado, ¿cómo lo sabes? ¿Qué experimentos se hicieron y de qué calidad son los experimentos que se hicieron? Los estudios que se hicieron para poder decir lo que dices. Pues lo dicen simplemente porque se les ocurre y no se sienten con la responsabilidad de hacer pruebas. Y le contaba yo a mi hijo que este caso el que hablamos hoy en Cosas que Sabemos, es una especie de experimento al revés. Es decir, se presentaron una serie de casos de cólera en el Reino Unido, en Londres concretamente, en el siglo XIX, y nadie sabía por qué había cólera, pero no en todos lados, solo en ciertos lugares específicos. Y entonces un sujeto, que luego su nombre sería usado para Juego de Tronos, Jon Snow, hizo el estudio que le permitió averiguar esa variable dependiente que era el cólera que estaban sufriendo muchas personas en Londres, de qué dependía, cuál era la causa. Y la causa la encontró precisamente en la bomba de agua asesina que ilustramos aquí. Así que es la historia de la bomba de agua asesina y de su descubridor, del hombre que la descubrió, la desveló la causa del brote de cólera que había en Londres. Así que me parece especialmente importante esto hoy. Y bueno, me han hecho varias preguntas. Vamos a ver, ¿podemos dimensionar lo estúpida que es la idea de los autos eléctricos mexicanos? Sí, mira, es estúpida porque está puesta en manos de gente que está allí para hacer negocio. No son ingenieros, ni son idealistas, sino que son los negociantes del PRI 2.0, o sea, de Morena. Entonces va a ser como la vacuna patria, ¿no? Todavía estamos esperando que salga, o los ventiladores que iba a poner en marcha Álvarez Bulle, que nunca se pusieron en marcha, no eran ni siquiera ventiladores reales como los que se necesitaban en la pandemia de la COVID para las personas que tenían colapso pulmonar importante, sino que eran ambús que se hicieron con base en un diseño de fuente abierta, si mal no recuerdo, del Tecnológico de Massachusetts, del Massachusetts Institute of Technology, que tenían entre las cosas que tienen en fuente abierta, tenían este ambú, que es una bolsa, esto que se usa para que respires. Cuando quieres darle oxígeno a una persona, puedes poner una mascarilla y es como una perilla que vas apretando. Bueno, entonces esa misma perilla conectada a un tubo y a la mascarilla de la persona, un aparatito que la aprieta de vez en cuando en vez de que lo estés haciendo tú. Ese era el diseño del MIT, es el diseño que se usó para los supuestos ventiladores Hecatl y el otro que no sé cómo se llamaba. Es enormemente estúpido porque México no está en las condiciones como para obtener una flotilla de autos eléctricos en lugares donde la inseguridad es tal que el auto eléctrico se lo llevan entre 3. Te voy a contar, un Volkswagen Escarabajo de aquellos que se usaban cuando yo era joven y el mundo era en blanco y negro, lo levantábamos entre 8. Y lo sé porque un día nos llevamos el escarabajo de un profesor y lo pusimos en una fuente. Lo metimos en una fuente. Se lo tomó bien el profesor, luego lo sacamos de la fuente, lógicamente. Claro, cuando sale no encuentra su auto y de pronto ve la fuente que está frente a la escuela y en medio está su escarabajo mojándose con el agua de la fuente. Éramos medio bestias. Esos autos eléctricos no tienen ningún sentido en cuanto a que puedan realmente cumplir su cometido, que es reducir el consumo de gasolinas. Porque para ello tendrían que ser enormemente seguros, no seguros en cuanto a su conducción, sino enormemente seguros en cuanto a que no te los roben, porque van a ser muy codiciados, y en tales cantidades, en tanta cantidad, que efectivamente tuvieran
una incidencia sobre todo en los centros urbanos, donde se concentra la mayor contaminación y el mayor gasto de fósiles, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, etc. Entonces, es lo que un desplante que no está basado en estudios, porque lo que ha demostrado el PRI 2.0 es que ellos primero hacen las cosas, luego hacen el estudio, es decir, primero cierran la construcción de un aeropuerto que era relevantísimo, luego hacen otro y luego hacen el estudio, o compran Mexicana de Aviación o requisan Mexicana de Aviación, y ahora que ya está quebrando otra vez el asunto, pues ahora van a hacer un estudio, ¿no? Los estudios de mercado se hacen precisamente porque sirven para que sepas qué puedes introducir al mercado y qué perspectivas de éxito tiene. Yo te puedo asegurar que no hay un solo estudio de mercado que implique que estos 3 modelos que está planteando el gobierno mexicano te digan cuántas personas lo van a comprar, qué incidencia van a tener en la contaminación, qué incidencia van a tener en el tráfico urbano, etcétera. No lo han hecho. Es una ocurrencia porque alguien tenía los planitos. Nadie te dice de dónde van a salir las pilas, las baterías. ¿Dónde se van a cargar? ¿Van a poner instalaciones de carga por toda la ciudad? ¿Qué es de locos? En Europa estamos viendo cómo apenas empieza a haber suficientes instalaciones de carga hoy como para que sea medianamente interesante tener un auto eléctrico, que sigue siendo problemático, porque si vas a hacer un viaje largo y a la mitad se te acaba la batería, pues tienes que pararte 6 horas, no es como pararte a repostar gasolina. Entonces, aquí mismo en Europa, el auto eléctrico per se no está teniendo la presencia que muchos querrían. El que está teniendo presencia es el auto híbrido. Los únicos que tienen éxito aquí son los que alquilas por hora, que hay un sistema, una aplicación que te dice dónde hay un auto disponible con batería y lo alquilas para llevarte, no, y ni siquiera por hora, puede ser por minutos para ir de un lado a otro de esta pequeña ciudad en la que yo vivo. Entonces, no, si tuvieran un estudio, quizás Sheinbaum y lo mostrara, de por qué vale la pena invertir para un país como México en la fabricación de estos 3 modelos de automóviles eléctricos, y ya se tiene, por supuesto, la cadena de suministro de las baterías y la forma en la que se van a instalar las estaciones de carga, dónde se van a instalar, por qué se van a instalar allí, por qué son los mejores lugares y no otros, porque todo eso se tiene que estudiar. Si tiene todo eso Sheinbaum, me retiro todo lo dicho. Si no, no. Me dice David Triviño. Mauricio, ¿por qué crees que cierto magnate cuyo negocio son los vehículos eléctricos apoya fuertemente a un partido, a un político fuertemente apoyado por el lobby petrolero? Bueno, fuertemente. 2 cosas, David. Primero, el negocio de Elon Musk no son los autos eléctricos. Es uno de sus negocios. Y su negocio no está amenazado por el lobby petrolero. Para nada. Sobre todo porque la mayoría de los Teslas los está vendiendo en Europa a todo esto, por cierto. Y porque como su negocio también es SpaceX, que por ejemplo, todo el dinero que recibe lo recibe del gobierno, pues le interesa apoyar a un gobierno que le pueda dar mucho dinero a él. Lo que tenemos aquí es gente que no quiere que el gobierno le dé dinero a las personas necesitadas para salir de su situación de necesidad, pero que quieren que el gobierno les dé dinero a ellos, a los grandes magnates, que le dé dinero a Bezos y a Zuckerberg y a Tillman y al propio Elon Musk, ¿no? Sus negocios son muchos otros, tiene varios otros negocios Elon Musk. Entonces esa relación así simple y directa y dudosa en cuanto a que su negocio no es ese, tiene muchos otros, pues no es sostenible. Él lo está haciendo por otra cosa, poder. El poder es lo fundamental. Aquí. Bueno. Me llama mucho la atención que Sheinbaum utilizó la frase medicina alópata para referirse a la medicina, cuando es un término peyorativo utilizado para desprestigiar a la ciencia. Bueno, sí, esencialmente fue
término que inventó Hahnemann cuando creó la homeopatía para diferenciarla de la medicina que se hacía en aquel momento. A mediados del siglo XIX no había medicina científica, había una medicina que mataba más gente que la homeopatía, entonces pues, la homeopatía no servía para nada, pero mataba menos gente, ¿no? Porque no hacía las barbaridades de meterte mercurio por la uretra y hacerte sangrar y ponerte lavativas y eméticos para vomitar y tener diarrea al mismo tiempo, deshidratarte y morirte. ¿Qué es lo que hacían los médicos que creían en la teoría de los humores de Galeno y de Hipócrates? Entonces, pues obviamente la homeopatía era mejor en aquel momento, pero medicina alópata era para esa medicina precientífica que se estaba practicando, tan precientífica como la de Hahnemann. Luego la usaron efectivamente para denigrar a la medicina científica, que es la que ha puesto en ridículo a la homeopatía, porque esta sí cura. Pero sí, ¿por qué lo usa Sheinbaum? Porque es lo que le han enseñado, porque es lo que le han dicho, porque es lo que permea la cultura de cierta izquierda mexicana que es profundamente izquierda feng shui, es izquierda mística, es izquierda esotérica, es izquierda anticiencia, izquierda antitecnología profundamente, y todos los pasos que dan al respecto lo revelan. Ir en contra de la energía nuclear, ir en contra de los transgénicos, promover la herbolaria y promover las saberes ancestrales, ¿no? Que no sirven. Pero es que tampoco servían los saberes ancestrales europeos, porque lo ponen como una guerra entre América y Europa. No, no, no. La medicina europea del medievo era tan salvaje, tan brutal y tan inservible como el curanderismo de cualquier grupo indígena que tú quieras hoy en América Latina. No sirve, pero no porque sea europea o americana, sino porque sus bases son inexistentes desde el punto de vista científico. Jesús Escobar me dice, Elon Musk está apoyando a la ultraderecha en Alemania y Reino Unido. ¿Crees que Europa será capaz de hacerle frente a la perniciosa influencia de Elon Musk? Yo creo que sí, pero tiene que decidirlo. Tiene que decidirlo y de eso, entre otras cosas, vamos a hablar el mes próximo. Pues ya tengo el compromiso con el diputado, el eurodiputado Jonás Fernández, que afortunadamente pues, es de aquí, de Asturias, y afortunadamente es del Partido Socialista, y afortunadamente lo conozco, ya estuvo una vez aquí hablando sobre cuestiones de Europa, y uno de los temas que quiero tratar ampliamente con Jonás es el tema de la resistencia de Europa ante la locura en Estados Unidos, la locura generalizada en Estados Unidos, ¿no? Y mira, para hablar de la locura generalizada, vamos a empezar por aquí. Creo que no. Sí, vamos a empezar por aquí. Mira. El día de ayer o anteayer, bueno, estos dos últimos días, el señor Mark Zuckerberg, que trabaja de dueño o de principal accionista de Meta, que es la dueña de Facebook, Instagram, Messenger y no me acuerdo qué otra cosa, hizo un pequeño discurso de 5 minutos explicando que habían creado varios sistemas para impedir la desinformación, pero los sistemas cometían errores y como cometen errores hay que quitarlos. Y entonces anunció que se iban a deshacer de los comprobadores de verdad, o sea, de los fact-checkers, de los revisores de datos, de los confirmadores de información verídica o falsa, para cambiarlos por lo que se llaman las community notes, las notas comunitarias, que es lo que está usando X, que no lee nadie. Yo a veces participo en las community notes cuando hay una mentira flagrante, pero no las lee nadie. Entonces, cuando te sueltan unos trozos de desinformación en X, de abajo dices que hay community notes diciendo que esto no es cierto, pues nadie las abre. Y esto lo saben. ¿Cómo lo saben? Pues lo saben porque hemos tenido la experiencia de que en los medios de comunicación puedes soltar cualquier camama
en el titular, que luego el cuerpo de la nota rebata, refute totalmente, que el cuerpo de la nota diga lo opuesto a lo que dice el titular, y la gente te viene a hablar del titular, y no te viene a hablar del cuerpo de la nota donde se dice que eso no es cierto. ¿Sí? Entonces ya sabemos que lo que aparece primero es lo que la gente toma como cierto. Esto es un sesgo cognitivo. Aquello que sabes primero lo tomas como cierto y cuando te lo refutan, entonces sí dudas. Porque así funciona nuestro cerebro. Desafortunadamente no funciona tan bien como debería. Entonces, ¿qué dijo él? Que pues, como podía haber errores en los fact-checkers, que mejor los deshacíamos de ellos y hacíamos eso. Porque además, según él, el fact-checking era cada vez más político y que puede parecer político, lógicamente, si quien más miente es Donald Trump, entonces pues, va a parecer que estás en contra de Donald Trump si todas las veces que mientes sales, oye, no, esto es mentira, oye, no, esto es mentira, oye, no, esto es mentira. Ah, no, lo que tú tienes que odias a Donald Trump, no, es que Donald Trump como tiene rotas relaciones diplomáticas con la verdad. Y también habló Mark Zuckerberg de censura, que cada vez hay más censura. No es censura, no es lo que ellos creen, la censura no es lo que ellos creen. Lo que dicen es que se está excluyendo intentando excluir de las redes sociales aquello que es falso, porque no es una cuestión como ellos dicen, y mencionó varias veces en su discursito, el señor Zuckerberg mencionó varias veces la libre expresión. No es un asunto de libre expresión, es que no es un asunto de que no hay libertad o no debería haber libertad para mentir. No debería haber libertad para mentir. Cuando tú dices que todos los inmigrantes que entran por la frontera sur de Estados Unidos son violadores y asesinos enviados por sus propios países, sacados de las cárceles para invadir Estados Unidos, estás mintiendo. Eso no ocurre, no ha ocurrido nunca y no hay visos de que vaya a ocurrir en ningún momento, ¿no? Entonces, pero si alguien dice esto es mentira, está censurando al pobrecito de Donald Trump. No, estoy señalando que señores, vamos, dice varias mentiras por minuto cada vez que abre la boca. De hecho, una de las formas más sencillas de saber si Donald Trump está mintiendo es ver si se está moviendo la boca. Está moviendo la boca, seguro está mintiendo de algo. Pero el problema no es esto, es que si la lucha por el fact-checking comenzó y la encabezó Estados Unidos, nos queramos o no, pues la idea es que ahora Estados Unidos inicia la lucha en contra de la verdad, en contra de los hechos. Eh, y esto se relaciona curiosísimamente con el intento que hay en España actualmente de tener una ley que impida que mientas en los medios. Creo que no se debe mentir en los medios. Creo que el hecho, por ejemplo, hoy mismo que el señor Carlos Mazón, hoy mismo o ayer, el señor Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, dijera que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, le dijo, si necesitas ayuda, pídanla, que es la frase que inventó el PP, que no es la que dijo Pedro Sánchez, que dijo, están todos nuestros recursos a su disposición y si necesitan más ayuda solo tienen que pedirlo, que es muy distinto. Pero fue inmediatamente distorsionado por el PP, Vox y sus medios de comunicación, que en España están dominando el panorama completamente, Vox Populi, The Objective, La Gaceta, etcétera, OK Diario, La Razón, ABC, que estamos verdaderamente copados por pequeños grupos de comunicación que favorecen una visión absolutamente extremista. Y eso pues, no lo puedes decir, porque es mentira. Y el derecho a la libre expresión no es el derecho a mentir. Al contrario, la mentira cancela y conculca el derecho a la libre expresión porque porque la libre expresión no es solo el derecho a decir lo que tú quieras, sino incluye también el derecho de la gente a escuchar libremente la verdad y a no ser bombardeada con falsedades. Pero
cuando España ha intentado o ha empezado a tratar de legislar en contra de la mentira en los medios, entonces de pronto sale el PP y Vox y todos los demás diciendo, no, esto es en contra de la libre expresión. Yo tengo derecho a decir que fulano de tal es un asesino, aunque nunca haya matado ni una mosca. Pero es mi libre expresión. No, mira, no, es que así no funciona. Así no funciona el concepto, pero también lo han distorsionado. Y en este momento, quienes se oponen a que en España y en Europa se tenga un control sobre las mentiras, las falsedades y la desinformación, de pronto se ven validados por lo que está haciendo gente como Mark Zuckerberg o en su momento Elon Musk en Twitter, ¿no? Twitter es verdaderamente ya un centro de mentiras de la derecha absolutamente enloquecido, empezando por el propio Elon Musk, que cuenta mentiras constantemente sin ninguna vergüenza. A él le da igual, él no tiene ninguna pudor. Lo que quiere es acumular más poder y más dinero. Le tiene sin cuidado decir la verdad. No, no. Cualquiera de nosotros, cualquier gente normal, cuando suelta una mentira gorda, sientes por dentro y dices, uy, qué pena, ¿no? No, yo no debía estar haciendo esto. No, esta gente no. Esta gente es profundamente psicopática en muchos sentidos. Entonces, pues, como el fact-checking no ha sido perfecto, pues lo eliminamos. Yo espero que Europa tenga capacidad de responder ante esto, porque si no, estamos fritos. Estamos absolutamente fritos. Y la influencia de Elon Musk solo se da por la vía de la desinformación. Te pongo un ejemplo. Se revivió un caso que hubo entre la década de los 80 y más o menos 2013-2014 en el Reino Unido, concretamente en una ciudad en la que ocurrieron cosas aterradoras. Hubo grupos, bandas de pakistaníes que ligaban y no sé cómo se dice grooming en español, pero iban seduciendo, convenciendo, manipulando a chicas, sobre todo chicas de clase trabajadoras, sin familia, que vivían en centros públicos, que estaban en un altísimo riesgo ya de exclusión social, y acabaron usándolas para prostituirlas como esclavas sexuales, víctimas de todo tipo horroroso de abusos, de golpizas, o llegó a haber muertos. Y cuando empezaron las denuncias de esto a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, la ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, lo siento, se no hizo mucho caso, por total, primero que nada eran pakistaníes y no vaya a hacer que crean que somos racistas. A ver, si un sujeto de tal o cual etnia, origen o color de piel comete un delito, es un delincuente, punto. Hasta si es blanco, fíjate. Y por otro lado, pues estas chicas siempre se meten en líos y siempre son problemáticas y antisociales, entonces igual no es cierto, igual hay consentimiento y en muchos casos se afirmó que había consentimiento por parte de las chicas porque había un aparente consentimiento. Cuando un adulto manipula a un adolescente, la adolescente puede decir que está de acuerdo sin darse cuenta que está siendo manipulada. Esa es una de las razones por las cuales no son sanas las relaciones entre adultos y adolescentes, ¿ok? Y niñas, y niñas, porque habían en este caso hasta niñas de 12 años. Este fue un caso horroroso, fue un caso aterrador. Finalmente, a partir de 2017 hubo reacciones, actualmente hay 60 personas en la cárcel en esto. Pero el asunto ni siquiera trascendió a nivel nacional hasta 2013-2012 en el Reino Unido. Y Keir Starmer fue fiscal general de 1990, de 2009 a 2013, por ahí. Y entonces Elon Musk ha dicho que Keir Starmer ha sido cómplice de los abusadores de niños. No, pero es que no hay ninguna forma de decir tal barbaridad
si no llegó a la Fiscalía del Reino Unido la información de lo que estaba pasando, porque las propias instituciones dentro de esas ciudades, dentro de esa ciudad en concreto, y la policía en esa ciudad en concreto no le dio la importancia necesaria como para levantar una alarma que pudiera llegar a la Fiscalía General. Pero eso lo está usando Donald Musk o Elon Trump como arma para decir que Nigel Farage o alguno más extremista, más a la derecha, deben asumir el gobierno del Reino Unido, y que Keir Starmer, que es un cómplice de esta barbaridad, pues debe dimitir después de llevar apenas 7 meses en el poder. Ese tipo de mentiras son mentiras terribles, enormemente dañinas. Siempre que se echa mano de están abusando de nuestros niños, la gente reacciona de una manera enormemente visceral. Pensemos en el Pizzagate. Y esto los manipuladores lo saben. Cuando tú decías que los judíos secuestraban niños para usar su sangre para hacer el pan sin levadura que comen en la Pascua, el matzah, la gente pensaba lo peor, no se detenía a pensar que lo que estabas diciendo era absolutamente ridículo y que además no había niños que faltaran. Siempre que se habla del abuso contra niños, se despiertan instintos muy violentos y muy viscerales entre los seres humanos, especialmente cuando el caso es verdad, por supuesto, porque no quiere decir que todos los casos sean falsos. El caso de los judíos o el caso del pánico satánico de la década de 1990 en Estados Unidos, 1980, fueron falsos, fueron absolutamente inventados, pero en otros casos hay. Y entonces simplemente basta acusar a alguien que tiene relación con eso para poderle meter en un problema gravísimo y manipular a la gente en su contra. Y es lo que hace gente como Elon Musk, lo que está haciendo Elon Musk directamente. Y ahora ya no puedes hacerle fact-checking a esas afirmaciones en X, y tampoco se las puedes, porque además si las haces Elon Musk te puedes hasta cerrar la cuenta. Le ha cerrado la cuenta a gente importante, no a Mindundis. Y ahora va a pasar eso en Facebook. Es muy grave lo que estamos viendo, porque ahí dice embate contra el fact-checking, embate contra la comprobación de los datos, de los hechos, pero en realidad es un embate contra los propios hechos. Bueno, ¿qué opinas sobre, Dios mío, sobre las premisas que dijo Rigoberto Hidalgo en el debate del siglo sobre que Dios existe contra el doctor Héctor Guerrero Heredia? 1. No tengo idea quién sea Rigoberto Hidalgo ni por qué sea importante. 2. No sé qué es el debate del siglo, pero no creo que haya ningún debate del siglo. Eso es marketing puro y duro, así que alguien se forró los bolsillos gravemente con ello. El doctor Héctor Guerrero Heredia tampoco tengo la más remota idea de quién sea. Y por supuesto, las premisas sobre que Dios existe me dan exactamente igual. No son pruebas. Argumentos puedes hacer los que quieras. Haz el siguiente ejercicio. Pídele a ChatGPT que te argumente por qué Dios existe. Y te va a dar argumentos de por qué Dios existe. Luego a mismo ChatGPT le pides argumentos de por qué Dios no existe. Y te va a dar muy buenos argumentos, de los que uso yo, sobre que Dios no existe. Pero da exactamente igual. Lo que importa son las pruebas. Y mientras no haya pruebas, opino que la saliva es de las cosas más baratas del mundo, ¿no? Muy interesante lo contado ayer por Luis Carlos Díaz sobre Venezuela. Sí, vamos un segundo a este tema, porque no lo mencioné antes. Yo decidí entrevistar a Luis Carlos Díaz, a quien he seguido durante ya 5 años, porque me parece un tipo honesto, independientemente que sea opositor al chavismo, y es un hombre que tiene una relación con los jesuitas, con la democracia cristiana, por así decirlo. Y yo como socialdemócrata, lo que me interesa son los datos y los hechos, no que me cuente su rollo ideológico y me convenza de él. Y en la prácticamente 1 hora que tuvimos de conversación estuvo dando datos y hechos comprobables, y que cualquiera que quiera hacerlo puede confirmarlos en la información que existe disponible en todos lados, ¿no? Me alarmaron mucho las reacciones de muchas personas ante esto.
Uno de ellos en particular, y ya creo que no lo puse ya en los comentarios atrabiliarios de esta semana, me dijo, entonces, ¿qué? Nos entregamos a Estados Unidos, y a mí estallaba la cabeza. Decías, a ver, estamos hablando de una dictadura que le ha jodido bastante la vida a 30 millones de personas, un tercio de los cuales se ha tenido que ir del país, que tiene centros de tortura, que hace arrestos absolutamente caprichosos y sin motivo constantemente, que tiene aterrorizada a buena parte de la población, la otra parte la tiene comprada con el clientelismo que conocemos bien, que se ha robado unas elecciones con una claridad absolutamente evidente en julio de este año y que va a tomar posesión el día de mañana en Venezuela. Con lo cual prorrogará 6 años un régimen que ha enriquecido a sus amigos, empobrecido a Venezuela, generado una situación social absolutamente horrenda, donde nadie querría vivir, en condiciones en las que nadie querría estar. Y lo que tú me dices es que eso es mejor porque si no, te entregas con Estados Unidos. Yo no veo la relación. Puedes luchar perfectamente en contra de un sistema tan brutal como el que ha instaurado Maduro, que se ha llegado a proclamar heredero de Cristo. Acuérdense, alguna vez mostramos aquí esa ceremonia. Y, y eso no implica que te entregues a Estados Unidos. Es decir, como que si son las dos opciones, pues apaga y vámonos. O aguantas una dictadura aterradora, horrible, torturadora y empobrecedora, o eres siervo de Estados Unidos. Oye, no es que hay otros caminos, ¿no? Y Brasil tiene otros caminos, y Uruguay tiene otro camino, y Chile tiene otro camino, donde ni es una dictadura, pero tampoco se está entregando a Estados Unidos, sino que tiene su propio proyecto de izquierda bastante claro, ¿no? Me preocupó mucho que la gente también, por el hecho de la posición ideológica política de Luis Carlos Díaz, me diga que entonces no tiene que tener en cuenta los datos que le da Luis Carlos Díaz. No, mira, tú no preguntes quién te dijo las cosas, pregunta si lo que te dijo es verdad. Porque la verdad, y esto ya lo decían los griegos, la verdad es la verdad, la diga Ulises o su porquero. Acuérdense que cuando Ulises regresa de toda la Odisea, el único que lo reconoce es el que guardaba sus puercos, el que se encargaba de los puercos de Ulises, el porquero, y es el porquero el que dice, Ulises dice, yo soy Ulises, no le creen, y el porquero dice que sí es, yo lo reconocí, ahora que regresó de la pequeña vuelta que se dio a la guerra de Troya y luego lo que le pasó después, ¿no? La verdad es la verdad, y allí nos tienen que tenemos que ser más respetuosos de la verdad que de cualquier otra cosa. Y me alarmó mucho que la gente quisiera hacer a un lado lo que dice Luis Carlos solamente porque no les gusta su ideología. Pues fíjate, es lo que nos han hecho muchos en la izquierda muchos años y lo hemos reclamado muchísimo, ¿no? Ay, es que como tú eres izquierda no voy a hacer caso a lo que dices, pero es que tengo los datos, tengo los hechos. No, no, no. Rojo, revarista, comunista. No, que no soy comunista. Sí, sí lo eres. Y ya, se van muy contentos, ¿no? Pues hacer lo mismo al otro lado tampoco está bien. Así que pues yo creo que la entrevista es importante y es importante verla antes de que tome posesión el día de mañana Maduro. Confirmo efectivamente que ninguno de los embajadores de los 27 países que actualmente conforman la Unión Europea van a estar presentes en la toma de posesión de Nicolás Maduro y que es una vergüenza que envíe representantes Colombia y México, por supuesto. Me dice Adán Franco, The Gulf of America, The USA Canal, Greenland, el rey va desnudo, ahora sí, ¿de cuál fumó Trump? No fumó de ninguna. Él está tomando el poder por primera vez, fíjate. Esto es muy curioso. Mucha gente dice que en su primer mandato, Donald Trump no hizo nada malo, ¿no? Ni siquiera inició guerras, que eso lo ponen como si fuera así como ay, todos hacen guerras, ¿no? Sí hizo,
y bombardeó Yemen y empeoró las cosas en Afganistán, sí hizo la guerra. Pero Donald Trump llegó con poca idea y solo un ideólogo profundo a su lado, que es Steve Bannon, el actual cabeza pensante de la ultraderecha. Se atrajo a gente de la derecha, pero que no eran tan irracionales, ni tan bestias, ni tan brutos como él. Y pienso en el caso de Bolton, por ejemplo. John Bolton es un militarista, es un guerrerista, es un imperialista, es un sujeto súper despreciable que se sale corriendo, lo llaman como asesor de defensa a la Casa Blanca, y sale corriendo unos meses después diciendo: no, este tío está loco y nos va a meter en un lío. Pero que lo está diciendo John Bolton, ese bigote que ha proclamado la necesidad de matar a un montón de personas y de emprender un montón de guerras. Y propio John Bolton estaba horrorizado, o Chris Christie, o tantas personas de derecha, los generales de derecha que estuvieron tanto como secretarios de defensa como asesores de defensa con Donald Trump, que te dicen que es un fascista. Y no es que ellos sean precisamente socialdemócratas, no lo son. Pero Donald Trump no ejerció el poder como él hubiera querido, porque no tenía una base. Su única base medianamente seria era precisamente la Heritage Foundation, que se concentró en recomendarle a los jueces que debían nombrar para la Suprema Corte, de modo que se quitara a las estadounidenses el derecho al aborto. En eso se centraron únicamente, y por eso le dieron ellos, los candidatos a jueces en todos Estados Unidos, pero fundamentalmente en la Suprema Corte, todos los candidatos de Trump fueron candidatos recomendados por la Heritage Foundation. Pero Trump, en ese mandato, legitima una derecha que estaba más bien escondida por vergüenza. Una derecha medianamente nazi, ¿no? Cuando los nazis se manifiestan en Virginia y hay un enfrentamiento, y al día siguiente un nazi entra en una manifestación de antinazis y se lleva por delante gente con un coche, y eso no solo lo hacen los islamistas, también lo hacen los cristianos estadounidenses. Donald Trump dijo: hay gente muy buena en ambos lados. Si un lado es un lado absolutamente nazi, que hizo una marcha de antorchas a la manera de las reuniones de Nuremberg del partido nazi en 1932 y desde el 28. Entonces, en estos 4 años de Biden se ha recompuesto la derecha estadounidense de una manera alarmante. Ahora van a ejercer plenamente el poder. No se ha preocupado por poner al frente, no sé, del medio ambiente a alguien que tenga alguna idea de medio ambiente, o de defensa a una persona que tenga una mediana idea de la defensa, o en inteligencia nacional a una persona que sepa del manejo de la inteligencia. De hecho, ha puesto o está nominado a una mujer que está absolutamente entregada a Irán, a Siria, o bueno, a Bashar al-Assad y a Putin, que es considerado un activo de Putin, a la que la televisión rusa ha llamado la novia de Rusia. Están dispuestos a ejercer el poder con absolutamente todo. Y entonces las visiones imperiales, que nos pueden sonar ridículas a nosotros, a mí me parecen enormemente peligrosas. ¿Cuáles son? Primero, apoderarse de Canadá. Ayer una ministra, una miembro del Parlamento, les hizo un pequeño discurso diciéndole a Donald Trump: mira, a ver, nosotros tenemos sanidad gratuita y universal. No queríamos cambiarlo por el sistema que tiene Estados Unidos, porque nuestra esperanza de vida es esta y la de Estados Unidos es más baja. Bueno, nuestra mortalidad infantil es esta, la de Estados Unidos es más baja. Porque nosotros tenemos un índice de homicidios entre los más bajos del mundo, y el tuyo es el más alto del mundo, por lo menos del mundo desarrollado, y está entre los más altos junto con cosas como las de Centroamérica o México, ¿no? Tenemos las leyes de control de armas que ustedes no quieren promulgar, nuestras mujeres tienen derecho al aborto, y generalmente cuando se habla de países donde la gente quiere vivir, pues, Canadá está entre los primeros 5. Y es cierto, yo tengo 2 hijas que son ciudadanas canadienses ahora, y sé cómo se vive en Canadá, y pues, hombre, se vive bien, y por lo menos vive sin miedo, que en Estados Unidos,
Siempre lo he dicho yo, una de las razones que más por las que no viviría en Estados Unidos es porque yo no me atrevo a mandar a mi hijo todos los días a la escuela con miedo a que no regrese porque alguien decidió que había que dispararles a los chicos. Entonces, lo de Canadá es un poco más enloquecido como Estado 51, cuando como país es más grande Canadá que Estados Unidos. El Estado 51 sería más grande que los otros 50 estados sumados. Pero el caso de Groenlandia es distinto. Por el caso de Groenlandia, Donald Trump ayer fue o anteayer, no me acuerdo, en una conferencia de prensa enloquecida que dio, dijo que no descartaba el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia. Y aquí, si me preguntan sobre la posición de Europa, vienen situaciones interesantes. Dinamarca es uno de los países fundadores de la OTAN. En su artículo quinto, que es el que más importa del tratado de la OTAN, el artículo quinto establece que cualquier miembro que sea atacado deberá ser defendido por todos los demás miembros, lo que hace un pacto de defensa mutua. Y no excluye que uno de los atacantes sea miembro de la OTAN. Claro, en el 1948, cuando organizaron esto, a nadie se le ocurrió que un país de la OTAN pudiera decidir atacar a otro. Pero si utilizara la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, todos los países de la OTAN tendrían que defender a Dinamarca, que es quien tiene el dominio sobre Groenlandia. O sea que la Tercera Guerra Mundial podría empezar así y no con Putin. Es absolutamente locos. Y finalmente el Canal de Panamá. Sobre el Canal de Panamá dijo además una cantidad de mentiras brutal Donald Trump. Aunque no haga nada, y yo creo que sí va a hacer cosas, porque sí va a hacer intentos serios, sobre todo en el caso de Groenlandia y el Canal de Panamá. Su táctica es la de generar miedo, la de aterrorizar, la de empujar, la de ser el bully del barrio. Y ahora lo hace con mucha más conciencia del poder que está ejerciendo, con un apoyo de todos los grupos de la derecha estadounidense, salvo los pocos sensatos que quedan. Y no tiene por qué no hacerlo. No tiene nada que lo detenga, y menos cuando tiene además ahora el apoyo, por lo menos de los tres hombres más ricos de los Estados Unidos, de Elon Musk, Jeff Bezos y el señor Zuckerberg. Así que es enormemente preocupante lo que escuchamos el día de ayer. Europa es la única esperanza, de verdad. Un mundo sin la Unión Europea en este momento sería aplastado por las dos quejadas de una pinza brutal. La de Putin, que desea nuevamente el imperio ruso hasta media Europa, si no es que toda Europa, que es lo que quiere Dugin, y Estados Unidos, que a través de Donald Trump quiere reeditar incluso cuestiones en las que no participa desde la guerra de Estados Unidos contra España, cuando se hizo con Guam, con Cuba y con Puerto Rico. Fue la última expansión territorial que tuvo los Estados Unidos. Estamos hablando de 1898. Quien se ha expandido territorialmente después brutalmente ha sido Rusia. La fuerza de Estados Unidos obviamente se ha ejercido de otro modo, pero no mediante la expansión territorial. Y de pronto Donald Trump regresa y quiere regresar al siglo XIX, cuando Estados Unidos se quedó con 2 millones de kilómetros cuadrados del territorio mexicano, más años después, 50 años después, con las últimas posesiones españolas en Oriente y en América. Filipinas se me olvidaba, por supuesto. Y si no lo para Europa, no lo va a parar absolutamente nadie. Por lo peor del asunto es que él admira a Vladimir Putin. No lo olvide usted. Bueno, dice Antonella, buenas noches, Mauricio. Volví, mira, volvió. Antonella estaba desaparecidísima. ¿Qué opinión le merece la definición de Jordi Serra y Fabra, música country, rhythm and blues igual a rock and roll?
en su magna obra Historia del Rock. Conocí, por cierto, a Jordi Serra y Fabra hace años. No porque me falte el blues, no porque me falte el blues. Y siempre acuérdense que la primera canción que se define como rock and roll, aunque ya existían antes trabajos de uy, Dios mío, no de Chubby Checker, de músicos de los que me acuerdo ahora, pero ya existían trabajos. Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas fue escrito por dos escritores profesionales de música del espacio aquel que se llamaba Timpan Alley, donde había muchos, era una calle en la que había muchas oficinas donde se reunían compositores, músicos y letristas y hacían canciones como quien hace chorizos, ¿no? De allí, por ejemplo, las mejores canciones de Navidad las escribió Judío, que es verdaderamente interesante, ¿no? Irving Berlin. Irving Berlin escribe White Christmas. Y dos de esos músicos, dos de esos duetos de compositores, letrista y músico, producen Rock Around the Clock como un foxtrot novedoso. Un foxtrot novedoso. ¿Ya fue a ver Nosferatu? No, no lo he visto. Esta semana se cumplieron 5 años de la muerte del gran Neil Peart. Mira, no estoy consciente de eso. ¿Cómo descubrió la gran banda Rush? Y sé exactamente cuándo los conocí por la impresión que me causaron, fíjate. Debe haber sido, a ver, el terremoto fue en el 85, en el 86 yo me voy a vivir a Querétaro, estoy en el 87, 88 viviendo en Querétaro y mi conexión con el mundo es la tele por cable. En 87, calculo, hay un video de la canción Roll the Bones. Y Roll the Bones, ahora te digo de qué disco era, porque tú eres de los primeros, ¿eh? O sea, yo no estaba consciente, no estuve consciente de los primeros años de Rush. Roll the Bones es del álbum precisamente Roll the Bones, que es de 1991. Y sí, entonces fue después incluso, en el 91, cuando veo el video de Roll the Bones, pues sobre todo oigo la canción y digo, esto es maravilloso, ¿quiénes son esos tipos? Entonces empiezo a navegar, acuérdense que es una época en la que todavía no hay internet, 1991, en el 92 yo entro a los primeros tablones a los primeros tablones electrónicos, a Spin, donde conocí a un montón de gente que han sido mis amigos hasta hoy, y que fue el prolegómeno de Internet. De hecho, Spin eventualmente nos daría el primer servicio de Internet que se dio en México, en 1994. Entonces, con las limitaciones que teníamos en aquella época en la que el mundo era en blanco y negro, me fui a averiguar quién era Rush. Por supuesto, cuando descubrí que eran tres, dije, no, ese sonido no puede ser de una banda de tres. No, pues sí se puede. Entonces son geniales. Y desde entonces, soy fafán. Soy fafán. Bueno. Bueno, ¿quién más tenemos aquí? Estoy leyendo el libro de 21 cosas que tienes que saber del capitalismo. ¿Es 21? ¿No? ¿Si eran 21? No, 23. Y la tesis es que el capitalismo es un buen modelo para generar riqueza, pero nunca en su versión neoliberal. Sí, ese es el problema que tenemos. Que las otras opciones que hemos utilizado no generan riqueza como la genera el capitalismo. Entonces, si el capitalismo permite generar riqueza, pues usémoslo para generar riqueza, pero no dejarlo libre para que actúe sin control alguno. En lo que tenemos otra solución mejor. Yo sueño todavía con una solución mejor, pero de momento no la he encontrado. Y efectivamente, el capitalismo tiene formas de generar riqueza. El Estado no debe generar riqueza. El Estado debe administrar la riqueza y distribuir la riqueza dentro de lo posible y controlar que la riqueza de unos no resulte una forma de atropellar y de ponerle la bota en el cuello a otros. Esa es la tragedia de la socialdemocracia. Se tuvo que resignar, por lo menos de momento, al hecho de que no tenemos opción.
Y si no tenemos opción, podemos hacer dos cosas: tratar de controlar el capitalismo a través de leyes progresistas, incluso de convencimiento a veces hacia sectores de la industria y de las finanzas, y ponerle bozal y cortarle las garras al animal y usarlo para beneficio de toda la sociedad dentro de lo posible, o decir, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo voy a luchar contra el maldito capital toda la vida y voy a levantar en armas y voy a hacer cosas clandestinas y voy a impedir que los obreros triunfen en sus reclamaciones cuando se van a la huelga, porque claro, si les das cosas a los obreros, pues luego ya no quieren hacer la revolución, y empeñarse en la idea marxista, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues, reconocer, entregarse a la realidad no es tampoco una derrota forzosamente, cuando lo que haces es precisamente manejar mejor la realidad. Yo estoy de acuerdo en ese sentido de que hasta el momento no tenemos un diseño mejor, y que si quien me diga que el Estado como administrador del 100% de la economía es una solución mejor, está equivocado y los hechos lo demuestran, porque acaba siendo una oligarquía peor de la que nos pueden ofrecer los propios oligarcas, sobre todo cuando los dejas sueltos. Cuando dejas sueltos a los oligarcas, ya sea en una situación, en una dictadura del proletariado comunista, donde la élite son los altos jerarcas del partido, o una oligarquía como la que quiere armar Elon Musk, donde los ricos decidan absolutamente todo y nosotros digamos que sí, finalmente el que sale perdiendo es el ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, el luchar contra los dos tipos de oligarquía nos lleva indefectiblemente a pensar a un Estado lo suficientemente fuerte para impedir que Elon Musk se apodere de él solo porque tiene dinero, un Estado lo suficientemente fuerte para promulgar leyes que sean beneficiosas para la gran mayoría de la gente, y un Estado que no se salga de sus límites tratando de convertirse en lo que no es, en un empresario, en un comerciante. El Estado tiene funciones muy específicas que la ultraderecha libertariana le quiere quitar y que le parecen poco a la ultraizquierda. Y yo no es que crea yo en el justo medio, es que en este caso concreto, el Estado funcionando así ha demostrado que logra cosas. La sanidad pública, las pensiones públicas, la educación pública, el avance de cuestiones de carácter social que serían rechazadas por la derecha, como el matrimonio igualitario, la igualdad de las mujeres, la igualdad de los heterosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Son hechos y datos, pues. Está de baja Luis Tapianisti, por eso está en el directo del jueves. Oye, mejor no estés de baja. Lo siento mucho que estés enfermo. Antonella Ventura, ¿cuándo fue tu última vez en el cine y qué fuiste a ver? Pues creo que lo último que fui a ver fue Oppenheimer el año pasado. No voy mucho al cine. Ya espero a que salgan en, en las plataformas, ¿no? Y las plataformas están matando al cine. Pero sí creo que fue lo último que fui a ver fue Oppenheimer. Sí, porque las otras me he quedado con ganas de verlas. No soy tan cinéfilo. ¿Algún comentario sobre los Reyes Magos? ¿Es un embuste, mercadotecnia o si existieron y también si comiste rosca? A ver, son un mito. Evidentemente son un mito. Que creo que solo aparece en uno de los evangelios. No me acuerdo exactamente. Pero eso no quita que yo coma rosca. A ver. No mezcles cosas. La rosca, como todo alimento, es sagrada. Comer rosca es fundamental. Por lo menos en los países con influencia española, porque la rosca o roscón de reyes, como le llaman aquí, es una tradición española, que por desgracia no tienen otros. Y que es bastante mejor que el panetone, aunque no tengo nada contra el panetone italiano, pero me inclino más por la rosca de reyes. Y yo la como del mismo modo en que pues, en 1 de noviembre, pues para el pan de muerto es una excelente idea, y todo lo que sea comer en su momento, lo que es su momento de comer, está bien, ¿no? Eso yo no tengo problema.
Bueno, hubo un caso que me llamó la atención y del que quisiera hablar. Miren, era en 1979, yo estaba trabajando en Editorial Posada, en la revista Contactos Extraterrestres y en la revista Supermente. Sí, en aquel entonces era medianamente respetable aquello, ¿no? Estaba bien buscar si los ovnis eran visitantes extraterrestres. Resultó que no eran y resultó que desde entonces sigue sin haber pruebas de que lo sean. Pero yo estaba trabajando allí y me encargaron que hiciera un artículo que le pusieron, por cierto, un titular muy de clickbait que decía: se nos cae encima el Skylab. El Skylab fue una estación espacial que puso Estados Unidos en operación y que solo tuvo 3 misiones, estuvo creo que 24 meses en activo nada más, porque pues, no era un aparato bien hecho, la verdad. Y se empezó a caer, y no sabían dónde iba a caer. Entonces, pues había preocupación desde semanas antes de dónde iba a caer el Skylab, porque su órbita se estaba degradando. Finalmente cayó en Australia y varios trozos cayeron en el área que está alrededor del condado de Esperance, en Australia, que multó a la NASA con $400 australianos por tirar basura. Y creo que la NASA los pagó. Pero fue el caso, digamos, más sonado. El Skylab era un aparato del tamaño de un autobús municipal grande. Fue el caso más sonado de basura espacial que caía. No fue el primer caso. En 1960, 5 marineros de un barco japonés fueron heridos cuando un trozo de basura espacial, de lo que se creyó que era una nave espacial soviética, cayó en la cubierta de su barco. En 1978, el satélite de reconocimiento soviético Cosmos 954 reingresó en la atmósfera sobre el noroeste de Canadá y desperdigó basura radiactiva a lo largo de varios kilómetros, ¿no? En 1900, no me acuerdo cuándo fue antes del 85, sí. Pero en México, por ejemplo, cayó algo en la Sierra de Puebla, uno de cuyos trozos todavía tiene por ahí Héctor Chavarría, y fue el OVNI de Puebla, famosísimo, ¿no? Y había gente que lo había visto, y el chiflado de Freixedo decía que él había visto un trozo que era de un azul iridiscente, maravilloso, que lanzaba una energía y brillaba. No, eran trozos de hierro. Chavarría y otros, Héctor Escobar, me parece, están con él, recuperaron trozos de esto. Luego los soviéticos les llevabas el trozo y decían: déjanoslo y te avisamos. No te lo dejo. ¿Es tuyo o no es tuyo? No es mío. Entonces ibas con el gobierno de Estados Unidos, a la embajada de Estados Unidos con el trozo, y les decían: no, déjalo y te cuento. No te lo puedo dejar porque no lo vuelvo a ver. Éramos jóvenes pero tontos. Y entonces pues, lo conservaron hasta que muchos años después, al desclasificarse una serie de datos de los Estados Unidos, se tenían los datos de la NORAD, de la Defensa Aérea de Norteamérica, que llevaba la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que decían que era un trozo de un satélite, de la tercera etapa de lanzamiento de un satélite Cosmos 259, si mal no recuerdo, que sus últimas órbitas coincidían con el paso sobre la Sierra de Puebla. En 1987, un trozo de metal de 7 pies, o sea, 3 por 7, 22, 2 metros 10, del Cosmos 1980 cayó entre dos casas en Lakeport, California, sin causar daño. En 1997, una mujer de Oklahoma fue golpeada, pero sin ser dañada, golpeada en el hombro, por un trozo de material metálico tejido, ennegrecido de 10 por 13 centímetros, que se confirmó que era parte del tanque de combustible de un cohete Delta II que lanzó un satélite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y
Por cierto, este es el Skylab, tenía yo la ilustración, este es el famoso Skylab, cuyo primer problema estaba tan mal hecho, es que de verdad estaba mal hecho, que a la derecha tienen aquí una aleta, ¿no? Una especie de aleta con paneles solares. Del otro lado tenía que tener otra que nunca se desplegó. Entonces, parece que lo habían hecho como rápido para que no los ganaran los soviéticos y esta vez fallaron. Habían fallado. Y la carrera espacial la ganaron los soviéticos en todo, menos en la llegada a la Luna. Por cierto, el otro día me encontré el telegrama de felicitación del Partido Comunista Soviético a los Estados Unidos por haber llegado a la Luna, felicitándolos y todo. Bueno, pero acaba de pasar esto. Un trozo de basura espacial de media tonelada cayó sobre un poblado en Kenia. Nadie salió herido, afortunadamente, y se cree que es parte de un cohete de lanzamiento. Se podrá saber rápidamente qué es. Supongo que a estas alturas ya tendrán bastantes mejores datos, pero los expertos dicen, y esto es lo grave, que la frecuencia de tales incidentes está aumentando conforme crece drásticamente el número o la cantidad de basura espacial que tenemos alrededor del planeta, que en términos del espacio es poco. El espacio es, como siempre lo digo yo, grande, encabronadamente grande. Pero eso no quita que lo que hay allí acaba cayendo y no todo se desintegra en el reingreso a la atmósfera por distintas razones, ¿no? La Agencia Espacial Europea publica cifras detalladas sobre cuántos objetos hechos por el ser humano están en el espacio. En total, de los 6.300 lanzamientos de cohetes exitosos desde 1957, se han puesto en órbita 14.450 satélites. En ese periodo también ha habido más de 630 explosiones, colisiones u otros eventos no planificados que han ocasionado que estos objetos se separen o se fragmenten. Las velocidades a las que viajan estos objetos son tales que pueden abrirle un agujero a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Creo que en Interstellar. En Gravity se usaba un poco esa premisa. Es decir, la basura espacial es un peligro en el espacio, pero también es un peligro en la Tierra. Y van los siguientes datos. Los organismos de los Estados Unidos hacen el seguimiento de unos 32.750 objetos de 50 centímetros o más. Esto incluye satélites completos de gran tamaño. Pero hay 36.500 de más de 10 centímetros, es decir, entre 10 y 50 centímetros. Hay unos 4.500 más de entre 10 y 50 centímetros, pero hay 1 millón de piezas de entre 1 y 10 centímetros y se calcula, no se sabe, unos 130 millones de partículas de entre 1 milímetro y 1 centímetro. Cualquiera de estos puede caer a tierra sin desintegrarse, pues sobre todo cualquiera de estos puede chocar contra los satélites de comunicaciones, contra la Estación Espacial Internacional, contra el Hubble, contra no digo el telescopio nuevo porque se está puesto fuera de la órbita terrestre, el James Webb, pero es un peligro para todo lo que tenemos. Estas satélites meteorológicos, satélites de comunicaciones, satélites de espías que tenemos en órbita alrededor de la Tierra. Y es un peligro enorme. Y me llama mucho la atención que todavía no caiga más. Pero esto que ocurrió aquí es una advertencia. Y es una advertencia que nos permite entender una vez más. Van a decir que siempre lo uso de pretexto, pero es que no lo es. La necesidad de que haya una organización estatal, de preferencia multinacional, que vigile esto. Y sobre todo, que pueda imponer reglas para que los siguientes objetos que lancemos al espacio sean sostenibles. Palabra que horroriza completamente a la nueva derecha, pero que sean sostenibles en el sentido de que tengas la certeza de que los puedes hacer pedacitos sin causar desastres,
que se van a quemar al regresar a la Tierra, que no van a representar un aumento en los peligros, porque todo el tiempo estamos lanzando, esto ya no sale en las noticias, porque a quién le importa, ¿verdad? Ya estamos en el área espacial, pero seguimos lanzando constantemente cohetes para poner en órbita multitud de cosas, desde experimentos universitarios en mini satélites hasta grandes proyectos de telecomunicaciones y hasta los insoportables y molestísimos Starlink de Elon Musk, por cierto. Así que es necesario que organizaciones estatales de carácter multinacional, de carácter internacional de todo el mundo, participen en la revisión de esto, porque nos puede caer en cualquier momento un trozo de la última ocurrencia de la NASA, de la Agencia Espacial Europea o de los rusos. ¿Qué les parece? Bueno, me dice Pedro García, Taiwán está preocupado. ¿Saben lo que pasa con los países pequeños cuando dos potencias se pelean? Yo no sé, y ahí vuelvo a las preguntas, con la admiración que tiene Trump por China. ¿Se irá defendiendo a Taiwán? A ver, Taiwán era indefendible cuando era una dictadura horrorosa de Chiang Kai-shek. Y esto, cuando yo era joven, era clarísimo, ¿no? Te hacían creer, por otro lado, que los chinos eran los buenos, que no lo eran. Esto fue en plena revolución cultural. Pero Taiwán era una dictadura siniestra de Chiang Kai-shek, un general que había peleado en la guerra de China y que era ultraconservador. Bueno, pero actualmente Taiwán es un país que tiene su propio proyecto, su propia identidad nacional, su soberanía que no le reconoce China y que si no ha sido invadido por China ha sido porque lo ha defendido fundamentalmente Estados Unidos. Si no lo hacen, como el Reino Unido se retiró de Hong Kong vergonzosamente hace unos años, pues es entregarle a China la soberanía sobre Taiwán que siempre han querido. Dice David del Castillo, me estoy leyendo el libro de Irene Montero para hacer un resumen, es un favor a una amistad, y madre mía, qué cosa más dura de leer, es como un compendio de ideas sueltas y eslóganes, pues que no dan para más. No dan, desafortunadamente, no dan para más. Es gente que llega a un puesto político de relevancia por su leal militancia y por su lealtad a ciertas ideas, no por su capacidad política, fíjate. Y eso es gravísimo. Obviamente que una persona que milita en un partido tiene que ser leal a ese partido, pero si la pones a encargarse de comercio o de jardines, pues esperas que sepa un poco de ese tema, ¿no? Irene no sabe, pero y lo mismo que Pablo, no saben absolutamente de nada más que de politología, que es filosofía. Pero sobre política. ¿Usted ha conocido a la banda Boa de rock alternativo e indie rock? Si le escucha, le recomiendo la canción Duvet. Pues no. Boa. Sí, bueno, pues lo veré. ¿Qué piensa sobre la renuncia del primer ministro de Canadá? No pienso nada en concreto, ¿no? Es decir, Trudeau siempre me pareció, digamos que de los liberales de la centro derecha, de lo más tragable. Y cuidado, mis hijas votan al laborismo siempre, pero me pareció un sujeto aceptable. Pero con el tiempo su mandato se ha ido degradando. Yo creo que si él renuncia, lo hace en la inteligencia de que ya no tiene más que hacer al frente de Canadá, ¿no? Ahora tendrá que reacomodarse las piezas de la política canadiense para determinar las nuevas elecciones, que cuidado, no vamos tan rápido, tendrán que ser en octubre. Es decir, entre ahora y mayo, el Partido Liberal es el que tendrá que decidir quién es su líder. El líder del Partido Liberal, que tenga un puesto en el Parlamento, por cierto, o sea, el líder de la fracción parlamentaria de los liberales en el Congreso, en el Parlamento canadiense, asumirá tanto el liderazgo de la fracción parlamentaria como el primer ministerio, hasta que se puedan llevar a cabo elecciones.
Esta era otra cosa, ¿no? De las barbaridades que decía Donald Trump no me oí la hora completa, pero no doy para tanto, pero sí me oí varios segmentos de Trump hablando de cambiarle el nombre al Golfo de México para hacerlo el Golfo de América. Uy, pero hay una organización internacional de nomenclatura. No es por nada, no le digan que se va a poner a llorar. Pero, entre otras cosas, decía que le había propuesto a Wayne Gretzky, el grandioso héroe, el mejor jugador de hockey de toda la historia, una verdadera leyenda, que se presentara para primer ministro de Canadá, ¿no? Y la miembro del Parlamento que digo que ayer le dio hasta con el gato a Donald Trump, le explicaba, es que tú no te puedes presentar a primer ministro, ¿ves? O sea, es que es un régimen parlamentario donde la lista del Partido Liberal, el Partido Liberal decide quién va el primero en la lista, quién va segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Y esa lista es la que se pone a consideración del público votante. Tú no te puedes presentar a presidente como se presenta Donald Trump, afortunadamente, porque es un sistema parlamentario, en este caso parlamentario, con las tradiciones más claras de Westminster, cosa que para Donald Trump debe ser extrañísima. ¿Qué opinas de las letras de reggaetón? ¿Son repudiables por el contenido? Absolutamente lo que yo he oído. Me llama la atención que no las oyen. Y esto ya lo he cotejado en varias ocasiones, ¿no? Tengo la impresión de que en general los chicos no están conscientes de lo que están oyendo. Y con mi hijo, de hecho, a mi hijo le causé una vez un shock tremendo, porque oigo que está oyendo una cosa de reggaetón, Shazam, que para eso funciona maravillosamente, veo que es tal canción de tal tipo, ¿no? Busco la letra de tal canción de tal tipo. Absolutamente denigrante para las mujeres, que no solo que no es hipersexualizarlas, que yo no tengo nada contra el sexo, eh, pero sí humillándolas y reduciéndolas solo a eso, eh, y además te mato y te meo la cabeza, y unas cosas así, de violencia un poco. Entonces fui y le dije, mijo, ¿tú sabes que estás oyendo esto? No. No sé si es esa canción. No, pues es que yo solo oigo el ritmo. O sea, me estará viendo la cara. No. Efectivamente, porque me ha llegado, yo voy al baloncesto de aquí de Gijón, a apoyar al equipo Círculo Gijón Baloncesto, que es uno de los dos equipos semiprofesionales que tenemos aquí. Y el Círculo, que son geniales, en el medio tiempo, en vez de tener animadoras, invitan a las academias de baile de la ciudad a que las chicas, y chicos también, vayan y hagan un pequeño show en el medio tiempo. El medio tiempo dura 10 minutos, haces una canción de 3 y todavía permites que se hagan rifas y que se hagan cosas igual. Y bueno, las chicas pues hacen baile moderno, ¿no? Hacen baile actual y oyes algunas letras y ves que están bailando las niñas de 8 años y dices tú, no, esto no es precisamente correcto. Pero te das cuenta que las niñas no se han enterado de la letra que están bailando. A mí me llama la atención. No quiere decir esto que me parezca bien, para nada, absolutamente. Por la denigración, por la violencia, por la promoción de las drogas y del narcotráfico que está presente en muchísimas de esas canciones, ¿no? Que no en todas, por otro lado, pero sí. Ah, que no se olvide de dar su like, muchas gracias. 319 personas, está pasando algo, ¿eh? Y ahora necesito más que nunca el apoyo de ustedes. A ver. Necesitamos hacer crecer el canal, a como de lugar. Me da muchísimo gusto que haya más de 300 personas en este momento. 323, 156 ya les gustó, 3 ya dijeron que no les gusta, lo cual nos deja a 163 personas que lo tienen que decidir todavía. Espero que no se tarden mucho. Entonces, necesitamos apoyo. Y si quieren apoyar el canal, si les parece que lo que hacemos está aquí bien, si vienen y oyen lo que hacemos y dicen, pues está bien, aunque no esté yo totalmente de acuerdo con el Mauricio, que está bien, que nunca estén de acuerdo totalmente conmigo, ni yo estoy de acuerdo totalmente conmigo,
Apóyenos. En Patreon, arriba a la izquierda, y los enlaces están aquí en la descripción del vídeo. En Patreon pueden hacernos una pequeña donación mensual. En PayPal nos pueden hacer una donación por una sola vez. Y en Ko-fi me pueden comprar un café. Ya me puse en Ko-fi también, en lugar de como estábamos antes en GoFundMe, que no, como que es una plataforma para otra cosa. Pero necesitamos enormemente el apoyo de ustedes, que nos recomienden, que se suscriban, que le den me gusta y sobre todo si pueden que nos apoyen económicamente, porque el canal tiene necesidades y proyectos y, y problemas que no vienen al caso. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Tenía yo que ver si encontraba a ver un segundo. Sí. Vamos a lo siguiente. Un segundo, necesito un segundo de su tiempo para que vean esto. A mí me hace mucha gracia cómo se clava la gente en un anillo. Este anillo que tengo yo aquí, no sé si ahí se ve bastante bien. Es una calavera, efectivamente, es una calavera sin quijada. Y satánico, masón, dicen de todo. Y solo se fijan en ese anillo. Suelo usar otros dos. Este es del señor Cthulhu, el dios monstruoso primigenio inventado por Lovecraft, que es una... Y esto lo hacía un chico que solo los hacía a medida y a mano. Y luego este, que yo pensé que los iba a escandalizar muchísimo, lo he traído encima durante años, es una pareja haciendo el amor. Y lo traigo así. Nadie se escandaliza por eso, se escandalizan por la calavera. Sois peculiares. Pero eso que están viendo ustedes es este anillo que me acaban de regalar de Navidad y Reyes. Y creo que, aparte que a mucha gente le ha gustado y me ha preguntado por él, creo que a muchos les gustaría tener algo parecido. La piedra que tiene este anillo es un trozo de un meteorito. El meteorito se creó hace 5.400 millones de años junto con el resto de nuestro sistema solar a partir de polvo cósmico. Y hace entre 4 y 5.000 años cayó a tierra en Argentina, en una zona llamada Campo del Cielo. Es una serie de meteoritos o se consideran varios meteoritos porque se rompió en multitud de pedazos de distinto tamaño el meteorito de Campo del Cielo. Y se venden muchos trozos para joyería o se venden para geología. Y yo hace tiempo que quería un anillo de meteorito. Y luego hay unos que son listos y te ponen, es una piedra con forma de meteorito. Mira, los meteoritos no tienen forma, lo que estás haciendo tú es un falso trozo de meteorito. Este tiene su pequeño certificado de autenticidad de que es un trozo del meteorito o de los meteoritos de Campo del Cielo, formado por 3,6 partes por millón de iridio, 87 partes por millón de galio, 407 partes por millón de germanio, 0,25% de fósforo, 0,43% de cobalto y 6,67% de níquel, y el 92,6% restante, como en todos los meteoritos, pues es de hierro. Y tenía ganas primero que nada agradecer. Mi chica y mi hijo se ocuparon de conseguirme algo que yo quería hace mucho tiempo, pero también comentarles, porque luego alguien me dijo, ay, qué envidia, pues es que nadie lo busca. Pero si lo buscas en Etsy, por ejemplo, se encuentra y son bastante baratos. No es ninguna maravilla, ni, ay, son los miles, los cientos, no. Están en precios bastante económicos y a mí en lo personal sí me da gusto traer trozos de meteorito en, la, en forma de anillo en la mano.
Hay un divulgador de ciencia en Durango, ingeniero de alimentos, que creo que sería un buen invitado al canal para el tema de bulos en alimentación. Bueno, lo buscaremos. Tenemos aquí a un ingeniero de alimentos, precisamente, que es gominolas de petróleo, Enrique Lurueña, que es buen amigo y ha estado varias veces aquí con nosotros. Vidal Durazo dice, mi tesis fue una investigación experimental. Para que haya experimentos se debe tener control pleno de al menos una variable. No, se debe tener el control pleno de todas menos una variable. Yo una vez, si quieren se los cuento después, decídanlo, coméntenlo si quieren que se los cuente, pero una vez le destrocé su tesis de maestría a un profesor mío en la universidad, por eso no me querían en la universidad. Pero de momento vamos a lo que decíamos antes. Cosas que sabemos. La bomba de agua asesina, Jon Snow y la utilización del método experimental al revés para determinar las causas de una epidemia de cólera en el Londres del siglo XIX. La epidemiología se encuentra en la historia de una bomba de agua londinense y la inteligente observación de un joven médico. Era 1854 y Londres sufría un brote de cólera, el cuarto en muy pocos años, sembrando el temor entre la población. El cólera era una enfermedad desconocida a principios del siglo XIX que se había empezado a extender por el mundo a partir de las aguas sucias de Calcuta en la India colonizada por Gran Bretaña. La primera pandemia de 1817-1823 había afectado a gran parte de Asia y Oriente Medio, así como a la costa oriental africana. La segunda, que se inició en Rusia, afectó a toda Europa, África del Norte y la costa oriental de América del Norte. La forma en que se diseminaba la enfermedad parecía evidenciar claramente una ruta de contagio y algún agente responsable de él. Pero cuando el cólera llegó a Inglaterra en 1832, la teoría microbiana de la enfermedad ni siquiera había sido postulada por el italiano Agostino Bassi. Pasaría mucho tiempo para que fuera demostrada por Louis Pasteur y Robert Koch, hasta que hacia 1880 se convertiría en el consenso generalizado. La idea prevaleciente en 1854 era que las enfermedades se transmitían mediante miasmas o malos aires, vapores que tenían partículas de materia descompuesta y malévola, la miasmata. Así, no se creía que las enfermedades se transmitieran de una persona a otra, sino que ambas eran víctimas del aire contaminado. Esta creencia no era solo occidental, sino que la compartían otras culturas como las de la India y China. Durante el segundo brote de cólera en Londres de 1848-1849, en el que murieron más de 14,000 personas, apareció en escena el Dr. Jon Snow como uno de los fundadores de la Sociedad Epidemiológica de Londres y desafiando las creencias de la época, que más que ciencia o medicina eran ideas supervivientes de tiempos anteriores a la revolución científica. Jon Snow había nacido en 1813 en una familia obrera, una limitación que consiguió superar abandonando el hogar a los 14 años para hacerse aprendiz de médico en la vertiente de cirujano barbero. Así, cuando apenas tenía 18 años, en 1831, en una visita a mineros del carbón, tuvo su primer encuentro con el cólera recién llegado de Asia, sin imaginarse que llegaría a ser el centro de su vida profesional. A los 23 años comenzó finalmente a estudiar medicina de modo formal, doctorándose en 1844 y obteniendo su licencia como especialista en 1849. Snow hizo sus primeros trabajos con las formas primitivas de la anestesia, desarrollando un dispositivo para administrar cloroformo de manera eficaz y segura, tanto que fue él quien se lo administró por primera vez a la reina Victoria para el parto del príncipe Leopoldo en 1853, cambiando ya la historia de la medicina. Este acontecimiento significó el inicio de la aceptación popular de la anestesia, rechazada sobre todo por motivos religiosos, aduciendo la maldición bíblica contra la mujer de parir a sus hijos con dolor. Pero razonó la opinión pública, si la reina podía evadir la maldición, podía hacerlo también cualquier ciudadana común y corriente. Y lo empezaron a hacer en lo que fue un logro peculiar para un hombre devotamente cristiano, célibe, abstemio y metódico hasta el extremo, como era el Dr. Snow. En el segundo brote de cólera de Londres, Snow realizó lo que sería el primer estudio epidemiológico de la historia, determinando los niveles distintos de mortalidad causada por la epidemia en 32 subdistritos de Londres. Con sus resultados, teorizó que la enfermedad se diseminaba por algún agente por medio del contacto directo con la materia fecal, el agua contaminada y la ropa sucia.
publicó sus resultados en 1849 en el ensayo sobre el modo de contagio del cólera, donde presentaba las observaciones estadísticas que sustentaban su propuesta. Sin embargo, esto no impidió que en 1854 el tercer brote de cólera en Londres se atribuyera a una concentración de miasmas en las cercanías del río Támesis. Los acontecimientos en la zona del Soho fueron especialmente violentos porque literalmente de un día para otro enfermaron más de 100 personas y rápidamente se acumuló la aterradora cifra de 600 víctimas mortales. La aproximación de Snow fue estudiar en dónde estaban físicamente situadas las víctimas del cólera en el Soho y crear un mapa donde pudo ver claramente que las muertes por la enfermedad parecían irradiar desde un punto muy concreto. Una bomba de agua situada en Broad Street, una de las 13 bombas que abastecían el barrio en una época donde no existía el concepto de agua corriente en las casas. Para Snow resultaba absolutamente evidente que era el agua, y el agua de esa bomba, la responsable de una serie de muertes que se desató violentamente a partir de un día concreto, el 31 de agosto. Armado con sus datos y su prestigio como médico, Snow acudió a las autoridades con una solicitud: que se quitara el mango de la bomba de agua de Broad Street, haciendo que los residentes se abastecieran en algunas de las otras bombas de la zona. Esto se hizo finalmente el 7 de septiembre y el número de enfermos y muertos disminuyó rápidamente. Otro estudio que realizó Snow el mismo año comparó los barrios de Londres que recibían agua de dos empresas distintas, una que tomaba agua río arriba en el Támesis, donde no había contaminación, y otra que lo hacía en el centro de Londres. Los resultados de Snow demostraban el efecto dañino del agua contaminada y le permitieron sugerir formas de controlar la epidemia e ideas para evitarlas en el futuro. Aunque la teoría de los miasmas siguió prevaleciendo durante algunas décadas, la realidad se impuso y marcó una serie de cambios en la política londinense, incluida la creación de una nueva red de drenaje en 1880. John Snow, sin embargo, no vivió para ver el triunfo de su esfuerzo sobre las antiguas supersticiones. Murió en 1858 de un accidente cerebrovascular mientras seguía estudiando sus dos pasiones, la anestesia y la epidemiología, disciplina de la que es considerado el gran pionero. Hoy en día los visitantes de Londres pueden ir a la calle Broadwick, que es como se rebautizó Broad Street, y ver una réplica de la famosa bomba de agua del Dr. Snow sin el mango, como testigo de cómo la aproximación sistemática y científica a un problema puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Los brotes de cólera en España coinciden con las grandes pandemias europeas. El primero comenzó en Vigo y en Barcelona en 1833 y se prolongó al menos hasta 1834 recorriendo el país. Seguiría otro en 1855, parte de la pandemia que abordó John Snow, y un tercero en 1865. Las vacunas y los avances de la medicina contuvieron la enfermedad salvo por dos brotes en el siglo XX atribuibles a la mala gestión de las aguas residuales, uno en 1971 en la Ribera del Jalón y otro en 1979 en Málaga y Barcelona. Bueno, pues esa es la historia del señor John Snow, del verdadero John Snow, y el cólera. Me están diciendo que lo cuente, voy a contar la historia, a ver si luego no me va a dar tiempo de hacer todo. Hoy sí tengo a Gustave Doré, y la historia de Doré es maravillosa, y tenemos comentarios atrabiliarios, pero bueno, la cosa está así. Cuando yo estudiaba psicología me tocó caer en una facultad, bueno, en la escuela de Iztacala, fue el año que se inauguró Iztacala, fue el primer año que yo estudié psicología, y todo el cuerpo docente eran conductistas radicales, Emilio Ribes Iniesta y un montón de gente que eran un poco fanáticos y que entonces eran como los posmodernistas de hoy, ¿no? Negaban que existiera la biología, que existieran las bases genéticas de la conducta, y usaban una serie de argumentos, así como los de los posmos ahora, ¿no? Entonces, que no había instinto de picoteo de los pollitos cuando nacían, sino que como en el huevo, cuando les latía el corazón, bajaban la cabeza y entonces les entraba clara y así se alimentaban, pues entonces que eso condicionaba el picoteo, ¿no? Y esto me lo decía una profesora de bases biológicas de la conducta, y yo decía, pues mira, ya tenemos un problema, mira, los pollitos picotean, efectivamente los pollitos de gallina picotean el suelo, pero los pollitos, por ejemplo, de
de golondrina, pues abren la boca para arriba, ¿eso cómo le explicas, no? Entonces se enojaban conmigo, porque yo había dedicado varios años a leer sobre etología, que era lo que a mí me apasionaba y lo que yo quería hacer. A mí me interesaba la conducta animal y sobre todo las bases biológicas de la conducta animal, porque si tus genes no te determinan, pues sí te, te condicionan. Como dice una gran estudiosa de la biología, de la neurología, dice, tu genética no funciona de manera determinista, sino probabilista. Pero efectivamente hay una serie de conductas que son instintivas, que les decimos instintivas, que están genéticamente determinadas porque se seleccionaron igual que se seleccionaron los órganos, ¿no? Y esto actualmente creo que ya casi nadie lo discute. Pero en aquel entonces lo discutían mucho en la escuela y entonces, ay, alguna vez llevé libros de etología y los puse verdes y entonces el director me quería pegar. Yo me escondía atrás de una maestra panameña pequeñita que le decía, Emilio, no te enojas con Mauricio. Es que me mete mucho lío en las clases, pues tengo preguntas. Bueno, entonces, en el segundo semestre, llegó un profe colombiano que había trabajado con el máximo conductista, que era Mario Ardila. No me acuerdo si era Mario o Rubén, porque aquí había un cantante que era Rubén Ardila, sí. El cantante era Rubén y el psicólogo era Mario. Eh, y había trabajado con él y había hecho un experimento relacionado con la etología, con la impronta en los patitos. Algunas aves, de esto lo descubrió Conrad Lorenz, Premio Nobel de Fisiología y Medicina del 73, algunas aves deciden que lo primero que ven que se mueve es su mamá. Y esto lo descubrió Lorenz porque cuando se puso a criar gansos, resultó que los gansos creían que él era su mamá, lo cual ya era muy divertido, porque cuando los gansos se querían aparear, pues se querían aparear con seres humanos, porque consideraban que los seres humanos eran ellos, no se daban cuenta que eran gansos. Es decir, no sabían innatamente quiénes eran su especie. Y entonces hizo un experimento dándole zapatitos diazepam, Valium, para ver si se improntaban más o menos con un cubo de plástico que movía un trenecito. El trenecito no lo veían los patitos, ellos estaban en un carril y veían que se movía el cubo y entonces se improntaban o no se improntaban en el cubo, decidían o no que el cubo era su mamá, lo cual ya era medio cruel, pero bueno. Entonces, pues cuando se enteró el que yo me interesaba la etología, me vino a traer su artículo científico para que yo me lo leyera. Y yo me lo leí, al día siguiente le había hecho una anotación a un lado. Y le digo, oye, una pregunta, ¿el diazepam afecta a la audición? Es decir, se suponía que los patitos se improntaban o no en función de la variable que era el diazepam, el Valium. Digo, ¿el diazepam afecta a la audición? Sí. Entonces, podría ser que los patitos se improntaran o no, no porque el diazepam afecte el mecanismo de impronta, sino porque afecte la audición, que sean más o menos sensibles a la audición, al ruido del trenecito, porque el trenecito hacía ruido, ¿verdad? Mira, sí, el trenecito hacía ruido. Puta, pues el experimento no vale para nada. Y era su maestría en psicología. Me querían, o sea, no caía yo bien, ni modo. A mí la gente no me quiere porque hago preguntas muy raras. Yo soy difícil de querer, pero sí. Cuando la gente me odia nunca es porque les hice algo malo, es por mis ideas o por mis preguntas o por cosas así, pero nadie me odia porque le haya yo hecho alguna putada mayúscula. Creo que en general no le he hecho putadas a nadie en la vida, pero no se quita eso que hay gente que me odia con toda el alma, y entre ellos ese pobre profesor, porque yo lo hice con toda la buena fe del mundo. Chico, tienes una variable descontrolada, el experimento científicamente no es válido. En fin, esa fue la historia. ¿Qué opina del término socialismo de libre mercado? Pues es raro, ¿no? Pues el socialismo, para que funcione, tiene precisamente que controlar el mercado. No controlarlo hasta ahogarlo, pero el libre mercado, como lo entienden los libremercadistas neoliberales, es precisamente enemigo de las ideas socialistas porque va en contra de la justicia, la igualdad y la solidaridad. Es correcto afirmar que el liberalismo surge de la izquierda y luego fue secuestrado por la derecha. El liberalismo social sí, pero la derecha no defiende el liberalismo social. Creo que el liberalismo social lo seguimos heredando a nosotros. Pero el liberalismo económico no creo tampoco que nazca en la izquierda. Creo que nace como lo que es, ¿no? La sustitución del poder
de Dios y la soberanía del rey por la sustitución del poder del mercado y de la soberanía del mercado y del comercio. Y como tal tiene graves problemas en cuanto a su manejo dogmático, ¿no? Que se demuestran, que esa es la otra, no necesitas tampoco argumentar demasiado, simplemente tienes que ver la realidad. Cuando el mercado no tiene controles, cuando el libre mercado se da como lo quiere Milei o Ayuso y otros chiflados, inmediatamente se transforma en algo negativo para la mayor parte de la sociedad. Facilita la creación de monopolios, la manipulación de precios, la explotación de los trabajadores, la reducción de salarios, la reducción de derechos, la reducción de libertades. Al convertirlo todo en una mercancía, si el mercado es lo único que funciona, pues solo puede vivir aquel que se lo puede pagar, solo puede tener derecho a la salud el que se la puede pagar, a la educación, etc. Y entonces ya no tienes ni siquiera el mito de la meritocracia, porque tú no puedes saber quién tiene méritos y quién no tiene méritos, si cuando el hijo del pobre y el hijo del rico salen a la carrera por la vida, salen en situaciones de uno de desventaja y otro de ventaja, ¿no? Si en el deporte nos preocupamos tanto por tener igualdad de circunstancias para que el que gane la carrera sea el que corre más rápido, ¿cómo podemos aceptar que en la carrera de la vida uno salga con el mejor entrenamiento, la mejor alimentación, los mejores zapatitos, la mejor ropa deportiva, y otro tenga que salir con zapatos rotos, mal alimentado, mal educado, sucio y con problemas de salud? Ah, corran porque son iguales ante la ley. No, hijos, que la igualdad ante la ley no basta. Así que me suena raro eso, pero puede haber algo interesante que explorar allí, no me comprometo a más. La idea populista de decirle a la gente que aprovecharemos el litio y que no se lo robarán los canadienses ni los estadounidenses, vale. ¿Cuánta producción de litio se va a hacer? ¿Cuántas pilas de litio? ¿En qué instalaciones se van a hacer las pilas de litio? ¿Con qué tecnología? ¿Cuántas se van a producir al año para suministrarlas a cuántos automóviles? Pregúntale eso a Sheinbaum. Le vas a ver cómo le da una de esas. Bueno. Por eso quieren Groenlandia. Es que, de veras, lo del litio es lo mismo que el petróleo. Es decir, están apostando por algo que no tiene futuro. A corto plazo sí, pero futuro no. Si nos da tiempo de hacer 2024 en la ciencia, y lo vamos a hacer ahora mismo, fíjate. Haciendo 2024 en la ciencia vas a ver todo lo que se está trabajando para tener sustitutos de las baterías de litio, de las pilas de litio. Así que vamos a contar algo, un poquito, algunos descubrimientos, muy pocos descubrimientos de todo lo que ocurrió el año pasado, en el 2024 en la ciencia. El 2 de enero, la Agencia Meteorológica Japonesa publica su set de datos confirmando que 2023 fue el año más caliente jamás registrado a nivel mundial, con 1,43 grados centígrados por encima de la línea de base de 1850-1900. Y 2024 ahora fue peor. El 18 de enero la NASA informa del final de la operación del helicóptero del Ingenuity después de 72 vuelos exitosos sobre Marte debido a que se le rompió una de las hojas del rotor. El Ingenuity iba a hacer 3 o 4 o 5 vuelos. Y fue una idea maravillosa, un helicóptero. O sea, una de las cosas que han enfrentado las sondas espaciales que se han mandado a Marte es que el terreno es muy, muy agreste y por lo tanto las ruedas los mecanismos de movilización que les pongan pues acaban siendo destrozados por el terreno sobre el cual se mueven. Yo recuerdo fotografías terribles de las orugas de alguna de las sondas. Pues mandas un helicóptero brillante, pues vamos a mandar uno de prueba para hacer unos 4 o 5 vuelos, ya se romperá después. Y no aguantó 72 vuelos y recorrió y cartografió una gran parte del terreno marciano que rodea precisamente no me acuerdo cómo se llamaba la sonda con la que salió el Ingenuity, pero fue un logro maravilloso, y la primera vez que un ser
un objeto humano ha volado en una atmósfera extraterrestre. 7 de febrero, una batería con base de calcio, capaz de cargarse y descargarse completamente 700 veces a temperatura ambiente, fue presentada. Se le describe como una posible alternativa al litio, ya que es 2.500 veces más abundante el calcio que el litio en la Tierra. Vamos a una batería. 1 de abril, una clase totalmente nueva de antibióticos con poderosa actividad contra bacterias resistentes a múltiples medicamentos se ha descubierto. Estos compuestos se dirigen a una proteína llamada LPXH y se ha mostrado que curan infecciones en el torrente sanguíneo de ratones de momento. Es uno de los graves problemas, es la resistencia a los antibióticos, que es inevitable. Es inevitable, es una presión de selección que metes en una población determinada de seres vivos y estos reaccionan es una prueba más de cómo funciona la evolución a través de la selección natural. Y entonces es inevitable la resistencia a los antibióticos. Lo que tratamos de hacer cuando le dices a la gente tómese completo el curso de antibióticos es hacer más lenta la adaptación de las bacterias a los antibióticos, pero es inevitable. Pero se está trabajando en ello aunque usted no se entere. 10 de mayo, una serie de tormentas solares y llamaradas intensas impactan a la Tierra creando unas auroras más al sur y al norte que lo habitual. Incluso llegó a ver aquí, en Asturias, auroras boreales. Y en Canadá, mi hija les tomaba las fotos a las auroras boreales en la ventana de su dormitorio. Da una envidia. 30 de mayo. La NASA informa que el telescopio James Webb ha descubierto el Hades GS-Z14-0, la galaxia conocida más distante que existió solo 290 millones de años después del Big Bang. 20 de junio, después de un incremento en la población del lince ibérico, que es muy importante porque es una de las especies endémicas de España que estaba en condiciones terribles de riesgo de extinción, de pasar de 62 individuos maduros en 2001 a 648 en 2022, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza retiró a estos animales de su lista de animales en peligro, clasificándolos solamente como vulnerables, que son las distintas categorías que hay de animales que están perdiendo presencia y corren el peligro de extinguirse. 12 de agosto, por primera vez se confirmó que hay agua líquida presente a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros por debajo de la superficie de Marte, según un nuevo análisis de la sonda InSight de la NASA. 10 de septiembre, investigadores en Suecia demuestran una batería hecha de fibra de composite de fibra de carbono tan firme como el aluminio y densa en energía, lo suficientemente densa en energía como para ser utilizada comercialmente. Calcio, fibra de carbono. 9 de octubre, un grupo de astrónomos confirman que la gran mancha roja de Júpiter está tambaleándose y fluctuando en tamaño después de observar un video de lapso de tiempo hecho con imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Y es un fenómeno raro de lo que podemos ver el cambio en nuestro sistema solar, que generalmente sus cambios son mucho más lentos. La gran mancha roja era mucho más grande cuando yo era joven, pero mucho más grande. En solo 40, 50 años se ha reducido enormemente en tamaño y ya estaba presente, aunque se supone que es el ojo de un huracán enorme que finalmente se disipará, como todos los huracanes, y empezará otro en los planetas gaseosos. Ya en pinturas del siglo XVI aparece, obviamente utilizando ya el telescopio de Galileo y los que siguieron, ya hay pinturas de Júpiter mostrando la gran mancha roja que probablemente desaparezca. 18 de octubre, investigadores de la Universidad de Toronto desarrollan un antibiótico que dispara los mecanismos para que las células de las bacterias se autodestruyan, lo cual suena bastante más interesante que ir directamente a destruirlas, ¿no? Convencerlas de suicídate.
Y finalmente, el 22 de octubre, investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubren un nuevo grupo de toxinas bacterianas que están codificadas en los genomas de ciertas bacterias y que hacen que mueran, que pueden matar, perdón, a bacterias y hongos dañinos. Dos terrenos como el de la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias, que es una preocupación de salud importante, y el de las baterías y lo del litio, están siendo abordados por la ciencia constante, continuamente, de manera muy intensa. Hay mucho dinero que ganar allí también, ¿eh? Una alternativa a las baterías de litio no es mala idea. Después de todo, no olvidemos que de cuando en cuando, y nadie sabe exactamente por qué, las baterías de litio estallan. Y eso como que no es un argumento de venta muy fuerte hacia ello. Eh, que si hay que protegerlo, que si hay que cuidarlo y que no hay que dejar que te lo roben es una cosa, pero llevarlo al límite de voy a hacer ahora autos eléctricos para aprovechar ese litio, se me hace que es un pequeño exceso. ¿Qué sé yo? Con la reforma judicial que hizo Claudia Sheinbaum, ¿crees que sería ideal escapar del país o cree que todavía queda algo por hacer por México? Siempre queda algo que hacer por México, ¿no? Yo no creo que sea para huir del país, creo que quien quiera huir del país está en su derecho de hacerlo. Yo no huí del país, yo me fui por razones meramente personales, pero, pero hay que quedarse y si puedes y hay que cambiar las cosas, hay que organizarse socialmente. Mira, te voy a poner un caso. Yo siempre he creído en la organización, siempre he creído en la organización sindical, entendiendo perfectamente que el poder que da el liderazgo de un sindicato exitoso lleva muy fácilmente a la corrupción, que los sindicatos deben ser cuidadosamente vigilados por los propios trabajadores. Generalmente, una vez que tienen sus derechos, se desentienden del sindicato, grave error. Que debe haber mecanismos para obligar a la transparencia de los sindicatos, a la transparencia del manejo de sus finanzas, a la transparencia de sus reuniones con las patronales, etcétera, etcétera. Tener la certeza de que no te van a vender por dinero los líderes cuando te vas a la huelga o cuando amenazas irte a la huelga. Es decir, estoy consciente de todos los defectos que tienen los sindicatos y lo fácil que es que se corrompan. Pero también estoy consciente que es la única opción que tienen los trabajadores ante el poder de los patrones y muchas veces el poder del gobierno apoyando a los patrones y el poder de la iglesia apoyando a los patrones. El único mecanismo que tienen los trabajadores es unirse. Por eso sindicato se llama union en inglés, unión. Porque cuando todos los trabajadores están unidos, sí tienen la fuerza, sí tienen la presencia que no tiene un trabajador solo, que va con el dueño y le dice, oiga, pues que no estoy de acuerdo con lo que usted está haciendo, pues fuera de aquí, estás despedido. Ya, se acabó. Entonces, yo siempre he creído en la organización social y política. Con los defectos y problemas que tiene, sí, nada va a ser perfecto. No puedes llorar porque nada es perfecto o porque algo no es perfecto. Creo en la organización como solución para la política, a través de partidos transversales donde los militantes deciden qué se hace y los dirigentes están para hacer lo que se les dice que deben de hacer. Y lo creo en este caso que es un hito que acaba de ocurrir en España, que es la manifestación de los trabajadores del Corte Inglés. Si usted no sabe qué es el Corte Inglés, es porque no ha estado, obviamente, mucho en España. Aunque hay presencia del Corte Inglés en otros países, el Corte Inglés es la gran cadena de tiendas departamentales en España. Es una empresa familiar, es decir, no cotiza algunas pocas acciones en bolsa, pero fundamentalmente la mayor parte de sus acciones son propiedad de familiares del empresario Ramón Areces y del empresario César Rodríguez González, que fueron los que los fundaron, y de la fundación que lleva su nombre. Ellos empezaron esto empezó con una pequeña tienda en 1890, pero luego y con la participación también de un industrial español que fue Pepín Fernández, asturiano, perdón, en 1940 se funda la primera gran tienda del Corte Inglés, la tienda de departamentos clásica, donde aquí tienes joyería y aquí tienes perfumería y aquí tienes damas, caballeros, niños,
deportes, en fin, departamentos dentro de una misma tienda. Y en 1940, digo, se funda el Corte Inglés, como se le conoce en la actualidad, y hoy tiene 93 tiendas. No conozco gente que trabaja en el Corte Inglés. A ver, es muy difícil vivir en España y estar aislado del Corte Inglés, que generalmente va a tener una tienda importante en tu localidad o más, que tiene su tarjeta de crédito, que tiene una serie de cosas que es difícil encontrar en otros comercios, y por lo tanto pues, se forma, está inmerso en la realidad española desde 1940. Y no son pobres. En 2021, los resultados consolidados del grupo fueron de 12.507 millones en 2021, y además fueron después de la pandemia, donde todas las empresas perdieron dinero. Con un beneficio neto de 120 millones en 2021 y un beneficio bruto de explotación de 804 millones de euros en 2021. Es un dineral. O sea, es una empresa enormemente próspera que gana, vende muchísimo, vende de todo y gana muchísimo. Pero sus trabajadores tradicionalmente han estado sometidos a regímenes, digamos, un poco excesivos y que han empeorado con la disminución de personal en las tiendas, para contarlo así rápidamente. Es decir, la secretaria, como lo dice la secretaria estatal de la sección sindical del Corte Inglés de la C. Aquí en España hay dos grandes sindicatos: la UGT, la Unión General de Trabajadores, que está relacionado estrechamente con el Partido Socialista Obrero Español. De hecho, su fundador, Pablo Iglesias, el de verdad, Pablo Iglesias Pose, no Pablo Iglesias Turrión, el impostor. Pablo Iglesias Pose fue tanto el fundador del sindicato como el fundador del partido. Y Comisiones Obreras, que está más relacionado estrechamente con el Partido Comunista Español, que es una decisión de 1921 del Partido Socialista Obrero Español. Ellos marxistas, nosotros evolucionamos hacia la socialdemocracia. Y hay un tercer sindicato histórico, pero mucho más pequeño, que es el CGT, no me acuerdo, era la Comisión General de Trabajadores o Coordinación General de Trabajadores, que es anarquista, que es de origen anarquista, por lo menos en sus inicios. Y los tres sindicatos están presentes en el Corte Inglés, pero esta vez ha sido la CGT la que convocó el primer paro y protesta de los trabajadores del Corte Inglés en la historia de esta empresa. La secretaria estatal de la sección sindical del Corte Inglés, de la Confederación General de Trabajadores, Melissa Cacho, nos explica que sus condiciones han disminuido en estos 19 años debido a la reducción de plantilla. Claro, cuando sacas trabajadores y el trabajo es el mismo, para los que trabajan más. Y por ello tienen que descargar palés de mercancía, realizar funciones de mozo de carga. Desde la sección sindical del Corte Inglés también reclaman a la empresa que los dependientes tienen jornadas de 10 horas, cuando la jornada legal es de 8, y si son de 10 tendrías que pagarles horas extras al 150% del precio normal de la hora, y llevan a veces muchos 11 días sin descanso, cuando teóricamente trabajas un máximo de 6 días, tienes uno de descanso, de preferencia 5 y 2 de descanso. Curioso es lo siguiente: yo estoy evidentemente con ellos, creo que una empresa que tiene tantas ganancias puede invertir en sus trabajadores y respetar la ley, sobre todo en cuanto a las jornadas de trabajo y el número de días de trabajo a la semana. Pero sobre todo me llama la atención una cosa que revela deficiencias que todavía hay en España. Salvo el ABC, que lo cuenta mal. El ABC es un periódico de derechas español, clásico, histórico, franquista a muerte. Y Radio Nacional Española, y creo que Radio Televisión Española, lógicamente como órganos de difusión públicos. Los medios de comunicación en general han pasado de noche por la movilización de los trabajadores del Corte Inglés. El enorme poder que tienen las familias dueñas del Corte Inglés,
estamos hablando de lo que estamos hablando en cuanto a millones de euros anuales, en cuanto a miles de puestos de trabajo, en cuanto a mover una parte importante de la economía del menudeo, de la venta por menor en España. Los medios de comunicación de derecha y de izquierda, o medio de izquierda, que no tenemos, no tenemos nada así como de que enorgullecernos por aquí últimamente, han guardado esencialmente silencio. Una nota ahí en la última página abajo a la izquierda. Acuérdense que los periódicos se leen de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Lo más importante va arriba a la izquierda, y luego las cosas van así, y lo menos importante va abajo a la izquierda. Cuando se abrían los periódicos, lo menos importante lo ponías en la página par, abajo a la izquierda. Y lo más importante en la página impar arriba, de preferencia a la derecha. Entonces, los medios de comunicación han callado sobre la movilización de los trabajadores del Corte Inglés. Esto lo hicieron, esta manifestación fue en Madrid, donde está precisamente la primera gran tienda y la más destacada y simbólica, el Corte Inglés, en el barrio de Salamanca. Y podemos ver, por cierto, algo que a los mexicanos les va a llamar la atención. Como ven, la bandera de la Confederación General de Trabajadores usa el color rojo y negro. En México no se identifica el anarquismo con la bandera roja y negra, sino a todas las huelgas, y esto les va a parecer interesante a los españoles. Cuando una empresa o una construcción, yo lo vi en los trabajadores de la construcción en México, un comercio, lo que sea, se pone en huelga, lo primero que hacen los trabajadores es poner a la entrada la bandera rojinegra. Y muchos españoles que yo conozco, pues, ay, pues son anarquistas todos esos trabajadores. No, pero es una costumbre, es un símbolo adoptado en México, por supuesto, de los primeros sindicalistas anarquistas, pero que ha sido adoptado por todo tipo de sindicatos, incluso los sindicatos blancos que pertenecen a los sindicatos mayoritarios, generalmente leales al poder antes que a los trabajadores. Pero lo repito, si no hay organización por parte de los trabajadores o de los ciudadanos, los que están arriba van a hacer lo que quieran. La única forma que tenemos de participar es como colectivo, nos guste o no, a menos que seamos Elon Musk, que seamos ricos y el Estado nos dé más dinero del que nunca nos va a dar a los que somos pobres. Ay, qué cosas. ¿Por qué nadie habla de la ocupación y limpieza étnica que está haciendo Turquía en el norte de Siria y del Nagorno-Karabaj? Pues no sé. No sé si nadie hable de eso. Yo creo que alguien hablará de eso. ¿Tú cómo te enteraste? Porque mira, si tú te enteraste, David, es que sí se está hablando de eso. ¿Qué sabes de la programación neurolingüística? Que es un embuste. ¿La psicología crees que aún es válida en este siglo? A mí me genera incomodidad cuando la llaman ciencia. La psicología experimental y parte de la psicología ya clínica sí es científica, pero hay grandes partes de la psicología que siguen siendo precientíficas o protocientíficas. ¿La autoayuda es pura basura? ¿Puede hacer algo de utilidad? Sí, los que escriben libros de autoayuda se ayudan muchísimo ellos. Y generalmente ganan mucho dinero. No, lo demás no. Son obviedades, hombre. Cualquiera puede decirlo. ¿No te parece inevitable que una pequeña parte de capitalización, cuenta individual, va a ser inevitable en los sistemas de pensiones de reparto para aligerar el impacto del envejecimiento poblacional? No, no. ¿Por qué una cuenta individual? Si necesitas más ingresos para las pensiones, aumentas las cuotas de la seguridad social, aumentas los impuestos. Además, el envejecimiento poblacional no nuevamente se está viendo como algo aislado. El envejecimiento poblacional tiene como sustituto, como renovación, como repuesto, sí. La reposición es por la vía de la inmigración. En Europa está ocurriendo así, les guste o no. Europa necesita a los inmigrantes para que los chicos de hoy puedan tener esperanzas de una pensión. Y esperemos que la derecha no se gaste el dinero de las pensiones como se lo gastó Rajoy, ¿no? Que había una reserva
de un capital cuantioso de pensiones que Rajoy utilizó para otras cosas. Pero no, las cuentas individuales, el problema de las cuentas individuales es que las pones en manos de bancos, las cuentas individuales de pensiones. Y entonces, los fondos de pensiones o los bancos que manejan fondos de pensiones especulan con ese dinero. ¿Y qué pasa si lo pierden? ¿A qué te jodes? No tiene garantía del Estado. Y si le das garantía del Estado, lo único que haces es decirle al banco, puedes ser mucho más irresponsable en tus inversiones, porque yo me voy a encargar y yo pago todo. Entonces, las cuentas de pensiones individualizadas son fuente además de una profunda injusticia al final de la vida laboral. El trabajador que corrió con suerte y no le perdieron su dinero y hasta se lo multiplicaron un poco, va a vivir una vida post pensiones, una vida post jubilación, mucho mejor que aquel al que le hayan administrado mal sus pensiones y sin que haya culpa de su parte. Y esto se está viendo en México con la barbaridad de la privatización de las pensiones que hizo Salinas, que la gente ahora no tiene que cobrar, no tiene pensiones que cobrar. Ah, que me dicen, hay mucha desinformación y propaganda, pues sí, tenemos que aprender nosotros a luchar contra la desinformación. Trump está fuera de sus cabales, se mete mucho fentanilo con coca. Yo no te puedo decir, dice Marcos, necesito consejo, ya tengo cierta edad, nunca he logrado algo de romance, ni de sexo, ni de nada, no sé cómo hacerlo. No te creo, pero bueno. ¿Te parece buena idea recurrir al comercio sexual? No lo sé. Yo no tengo nada en contra del comercio sexual, del trabajo sexual, siempre y cuando se ejerza en libertad y no con trata y no con patrones y no con, uh, ¿cómo se llaman? Ahora no me acuerdo, ¿cómo se llaman los que se benefician del trabajo sexual ajeno? Los que lo rentabilizan, los dueños de los burdeles o de las casas de citas o de los lugares donde las mujeres, generalmente mujeres, pero no solo mujeres, trabajan haciendo trabajo sexual. Yo creo que es aceptable, pero no puedo decirle a nadie ni que recurra ni que deje de recurrir a él, olvídalo. Bueno, ¿qué me dicen? Carla Iguaraya, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué opinas de que la autoderecha austriaca está muy cerca de gobernar en Austria? Que no va a gobernar del todo, porque se le ha encargado a alguien de la ultraderecha, a un representante de la ultraderecha, se le ha encargado formar gobierno. Pero ese gobierno se forma con todos los demás partidos, no tiene mayoría para formar gobierno. Entonces, el gobierno que forme no va a ser un gobierno tan de ultraderecha porque tiene que llegar a acuerdos con los demás partidos. Esa es una de las ventajas del parlamentarismo, por cierto. En otras cosas yo estoy más a favor de los sistemas presidenciales que de los parlamentarios, pero en este caso sí es una ventaja el parlamentarismo. Cuando Mauricio dice que le gusta el rock celta, siento que se burla de nosotros. No, escucha a Flogging Molly, escucha a Flatfoot 56, escucha a The Romjacks, escucha a... ¿cómo se llama? Es que se me olvidan los nombres, el de los Paddy Hats. Empieza por Pogues, que son los primeros que empiezan a crear el punk celta. Escucha a Oysterband, escucha a los de Modena City Ramblers, escucha a Firkin, que son húngaros. Hay rock celta en todo el mundo de altísima calidad, pues yo soy malísimo con los nombres, ¿no? Y además tiene la característica, Blackwater County es uno de mis grupos súper favoritos, es una chica que tiene una voz absolutamente angelical
y que tocan temas con sus letras que muchos otros subgéneros del rock no están teniendo lo que se necesita para abordarlos. En serio, en serio. Dropkick Murphys, que es un grupo de Nueva York, en realidad solo el cantante ha estado en todas las versiones de Dropkick Murphys, pero también él es de los que han trabajado en contra de Trump maravillosamente. Sobre 100 años de soledad, ¿crees que el autor romantiza la pedofilia y varias relaciones inapropiadas, pero en especial de Remedios y Arcadio, y sigue siendo un buen libro? Mira, ahí hay cuestiones de tiempo. Nosotros actualmente vemos mal una serie de cosas que antes no se veían mal. Entonces no puedes juzgar el antes con el después. Y no lo puedes juzgar tampoco porque en ciertas sociedades sigue siendo aceptable algo que nosotros no vemos aceptable. El matrimonio infantil es uno de ellos. Nosotros hoy pensamos que hay que combatirlo y lo combatimos. Pero el hecho de que se hable de que ¿quién fue? Estaba yo oyendo una cosa estaba viendo un documental medieval. Una reina que se casó con su rey inglés cuando ella tenía 12 años. Hoy te parecería un escándalo, pero en aquel entonces no lo era. Entonces no hagamos presentismo histórico. Yo creo que en la sociedad en la que cuenta su historia García Márquez y la forma en que lo explora es perfectamente válido. No te está diciendo que lo hagas, ni mucho menos, pero creo que analiza cuestiones que son reales en la sociedad y el tiempo que está retratando, ¿no? ¿Has escuchado a Blackmore Night? Sí, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el trabajo de Blackmore Night y como me gusta siempre, me ha gustado la guitarra de Richie Blackmore, pero la música de influencia o de tendencias medievales renacentistas, son más renacentistas Blackmore Night, me gusta mucho en general. ¿Qué opinas del antisemita Alfredo Jalife? No hablo de nazis en general, No hablo de nazis. Vámonos a nuestra galería, ¿qué les parece? Y nuestra galería nocturna, que hoy no tengo la introducción de la galería nocturna, pero la vamos a poner después, ya saben ustedes, hacemos trampa, fingimos todos que estamos aquí. Y ahora, nuestra galería nocturna con Gustave Doré, y entonces aparece el corte este que no encuentro, que no tengo aquí, lo tengo en el ordenador en casa, y luego volvemos nosotros diciendo. Gustave Doré. Esta pintura que recuerda quizás mucho a la época azul de Picasso, algunas décadas después, con esta mujer amorosa, con el perrito vestido de saltimbanqui, con la lechuza que simboliza la sabiduría, con la pandereta y la trompeta y los cascabeles y las cartas para decir la fortuna también. Quizás la mujer de piel olivácea es gitana y solo se lo ganaban así. Y el otro, el arlequín atrás con su cara triste viendo a esos dos personajes profesarse cariño. Es una pintura que a mí me parece estremecedoramente hermosa, y eso que no alcanzo a distinguir a los de atrás, pero el de atrás parece ser un enano. Eso junto a la rodilla del arlequín allí sentado. Y es una pintura de Gustave Doré, porque usted probablemente, y yo también, relaciona a Gustave Doré con los grabados. Y hace usted bien porque es probablemente uno de los más grandes grabadores del siglo XIX, incluso más importante que Daumier. Pero también fue pintor, y hay 150 pinturas maravillosas de Gustave Doré que vale la pena. Creo que los saltimbanquis ahora está en España, creo que fue adquirida por un museo español. Esta es otra maravilla que te revela además, y luego lo vamos a ver que esto tiene relevancia, la sensibilidad social que tenía el señor Gustave Doré. Pero además, esta preciosidad de escultura de la madre alejando a su hijo de la amenaza de la serpiente, arriesgándose ella a ser mordida por ese peligroso animal que supondremos es venenoso, es de Gustave Doré. Esta divertidísima escultura de un caballero saltando a un fraile, como si fueran dos niños jugando.
en México lo llamamos el burro castigado, no sé cómo lo llaman en su pueblo, porque en cada pueblo se llama distinto esto, es de Gustave Doré. Y este señor al que probablemente usted nunca le había visto la cara, con unos bigotes excelentes, por cierto, es el señor Don Gustave Doré, el hombre que nos ha dado la forma de ser de muchos de los libros que más nos gustan. Es decir, yo siempre he comentado que lo que me gusta de la literatura es que tú eres el director de tu propia película. Entonces tú te vas imaginando las cosas y vas poniendo, le pones cara a los personajes, cómo vienen vestidos, y la calle, en qué calle están, y si llueve, si hay una farola, si no hay una farola, si la luna está llena. Tú vas creando de lo que hace un director de cine cuando adapta un trozo o un guión, cuando empieza a imaginarse cómo va a ser visualmente un guión, o lee una novela, un cuento que quiere convertir en cine. Eso lo hacemos todos nosotros. Y muchas veces, por eso digo, no me gusta ver la película porque va a sustituir la película que yo me armé cuando leí la novela. Pero mucha de la película que nos contamos cuando leemos ciertos libros la inventó este señor. Y pongo un ejemplo. Esto es el inicio, hasta el primer grabado de los grabados que hizo en 1860 para la edición francesa del Quijote, Gustave Doré. Con los ogros, con los gigantes, con los caballeros por todos lados, con las doncellas pidiendo ayuda, con todo lo que ocurría en la mente del Quijote cuando leía sus libros de caballerías. Esta imagen del Quijote la tenemos muchos nosotros puesta aquí porque vimos los grabados de Doré. Y esa es la influencia que puede tener un ilustrador como Doré, que decía, yo lo ilustro todo. Algunos detalles del señor Paul Gustave Doré, simplemente para ponernos en ambiente. Ya saben que yo no soy crítico de arte, no soy historiador de arte, no soy nada más que un aficionado al arte. Doré nació en Estrasburgo el 6 de enero de 1832 y murió en París el 23 de enero de 1883 a los 51 años de edad, jovencísimo. Artista, pintor, escultor e ilustrador de fama internacional, sobre todo como ilustrador, está considerado el último de los grandes ilustradores e internacionalmente uno de los más famosos del siglo XIX. Y apenas a los 15 años, ¿cómo sería de malo grabando? Que a los 15 años consiguió que la empresa Charles Philippon le publicara una litografía a la semana. Luego se le empezaron a encargar trabajos para ilustrar a François Rabelais, a Balzac y a Dante Alighieri, haciendo que muy joven fuera el ilustrador que más cobraba en Francia. En 1862 viajó por España, publicó crónicas sobre Valencia, Galicia, Andalucía y Murcia, con estancias específicas en Murcia, Granada, Madrid y otras capitales españolas, en la colección La Tour du Monde. Por eso lo que pintaba tenía avisos de realismo, porque esa España que luego pinta es la España que ya vio. Esa misma década es cuando se le encarga la edición francesa, ilustrar la edición francesa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1865 se le encarga la Biblia. En 1872 se le encarga un libro sobre Londres que fue un escándalo y dice que vamos a hablar después. Pero él decía, lo ilustraré todo. Él estaba dispuesto a ilustrar lo que le pusieran enfrente y le puso las imágenes esenciales a la obra de muchísima gente. Esta imagen del Quijote llevándose el golpazo cuando ataca al molino de viento que él confundía con los gigantes y lo mal que lo pasa el pobre de Rocinante, el caballo, mientras la desesperación de Sancho se ve atrás, nos dice un montón de cosas. Primero que nada, la composición va de izquierda a derecha, crea una diagonal magnífica entre el molino de viento, el aspa del molino de viento, la figura del Quijote y abajo Sancho diciendo, madre mía, este hombre, ¿qué está haciendo? La diagonal es maravillosa, los molinos de viento atrás son extraordinarios, la lanza a punto de quebrarse,
mientras vuelan las piernas delgadas de Don Quijote de la Mancha, de don Alonso Quijano. Es una imagen que de aquí la sacaron todos los que han hecho alguna vez una película del Quijote y quieren representar la escena de los molinos de viento. Todo salió de allí. Es un grabado absolutamente maravilloso con un sentido plástico que verdaderamente asombra. Cuando el Quijote le enseñaba a Sancho cómo ser gobernador de la ínsula Barataria, mientras el asno de Sancho y el caballo, el delgadísimo, escuálido caballo del Quijote, tan escuálido como su amo, descansan a un lado en una noche de luna llena. La iluminación de esto. Yo siempre me pregunté si Doré grababa directamente o hacía dibujos y se los pasaba a grabadores, que era muy común, y hacía las dos cosas. Esto es importante saberlo. En muchas ocasiones él hacía los grabados él mismo, pero generalmente se lo dejaba a un artesano. Lo que se hacía era, hacía un boceto, luego hacía el dibujo a tinta sobre un bloque de madera, y ese bloque de madera se le pasaba al artesano utilizando ¿cómo se llama? Acuarelas para indicar los claroscuros, y el grabador pues convertía esto en una molde para impresión, el molde de madera, y añadía el nombre de Doré a la izquierda, y a la derecha, esto casi nunca lo ve nadie cuando ve los grabados de Doré, abajo a la derecha está el nombre del grabador, está el nombre del artesano que convirtió el dibujo de Doré en esta maravilla. Pero también la visión que tenemos del infierno en gran medida, y vean ustedes películas sobre la Divina Comedia de Dante, ese personaje envuelto en su capa y acompañado, por supuesto, de su guía en el infierno, lo van a ver en todos lados. Las imágenes del infierno que solemos tener en la cabeza, incluso los religiosos que llegan a creer en esto, las pintó en gran medida Doré. Estas son sus ilustraciones, por supuesto, para la Divina Comedia. Esta es una de sus más impresionantes ilustraciones de la Divina Comedia, donde vemos los 7 círculos del infierno. Pero decíamos que fue a Londres, y cuando después de estar en Londres, hicieron un libro que se llamó Un peregrinaje por Londres con textos de Blanchard y Gérold. Pero en Londres no les gustó ni tantito. En Londres no les gustó ni tantito lo que había hecho el señor Gustave Doré, porque había representado la pobreza miserable de la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, la pobreza de una revolución industrial desbocada, la pobreza que vemos en el Oliver Twist, por supuesto, de Charles Dickens. El retrato magnífico de la pobreza en estos grabados de Doré, y nuevamente a la izquierda está Gustave Doré, a la derecha está el nombre del grabador, la firma del grabador, le trajeron muchísimos problemas, pues, con los londinenses que no sé, querían una mejor imagen. Se lo hubieran encargado para hacer el México del 2024, se le echan encima toda la 4T. Y esta lo repetí porque esto es tomar algo para refrescarse en Whitechapel. Y Whitechapel es el barrio que todavía existe en Londres, donde se desarrollaron los asesinatos de Jack el Destripador por aquella época misma. Pero también fue ilustrador de cosas de Charles Perrault, de cuentos infantiles. Y aquí tenemos, por supuesto, a la Caperucita Roja, que no trae una caperucita roja, pero no trae tampoco un cestito, trae un jarro que parece de miel por el tipo de cierre, y un pan que lleva probablemente a la abuelita, y el lobo no nos está dando la cara, solo un pequeño brillo del ojo
nos dice que hay que cuidarse de él. Pero, si ustedes han visto Shrek, y todas las cosas que salieron de Shrek, la imagen del gato con botas que existía antes de Doré era muy distinta. Era un gato que tenía unas botas. Imagínense, un gato con unas botas, ya. Pero Gustave Doré se lo imaginó como este maravilloso caballero que es el que ha predominado en todas las interpretaciones del gato con botas hasta el día de hoy. No puedo yo dejar de mencionar, pues saben que soy fan de Poe, que ilustró el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe de una manera absolutamente extraordinaria, que es el momento en que el cuervo entra después de que el protagonista ha huido, que están llamando a la ventana, y cuando abre la ventana entra el cuervo y se posiciona sobre el busto de Palas Atenea que tiene allí, y desde allí le hace la vida imposible al protagonista con su repetición del Nevermore, nunca más, y allí están todos los entes que puede ver este hombre tratar de recordar a su amada Leonor, a la que nunca va a volver a ver, y se lo repite constantemente el cuervo. Finalmente termino este repaso de Doré con esta preciosidad de grabado de una de estas prisiones donde dejaban, bueno, todavía hay así, todavía las hay así, donde solo pueden salir los presos una hora al día, quizás para, ni siquiera para hacer ejercicio, para caminar en círculos. Y esto, si usted cree que lo ha visto antes y no lo había visto antes de Doré, es porque efectivamente es tan impactante la imagen, sobre todo con las dos pequeños, fíjense arriba a la izquierda, las dos pequeñas palomas que son lo único libre que hay allí, porque incluso los vigilantes abajo a la derecha son presos en ese momento, lo único libre que hay son esas dos pequeñas palomitas que están arriba. Esto impresionó tanto, este grabado, a Vincent Van Gogh, que Vincent Van Gogh hizo esto. Perdónenme, no lo tenía yo a mano. Esta maravilla de cuadro de Vincent Van Gogh reinterpretando a Gustave Doré unas pocas décadas después. No faltan las dos palomitas de la libertad. Pues esa es la historia de hoy, de este ilustrador, artista gráfico. Por los artistas gráficos a mucha gente se le olvida que son grandes artistas, y a quien se le olvide que Gustave Doré o Finlay o cualquiera de los grandes, incluido por supuesto el gran maestro del Pato Donald, de quien ya hemos hablado aquí, son artistas y son artistas de altísimo nivel. Ahí les dejo a Gustave Doré. ¿Crees que habrá un embargo comercial en Canadá por parte de Estados Unidos? No, y con lo que van a lograr con los aranceles, se imponen los aranceles como quiere hacerlo Trump, que creo que tiene la idea de que los aranceles son una cosa mágica, va a sufrir la economía canadiense, pero los, los consumidores estadounidenses se la van a ver grave, porque para ti será difícil vender menos, pero para la gente va a ser no poder comprar cosas. Un 25% de aumento. Imagínate todo lo que compras, ponerle todo lo que compres y que no seas en tu pueblo, en tu país, aumentar el 25% de un golpe. Si nos quejamos de una inflación del 2,38%, que es la que tuvo España el año pasado, no, si le preguntas al PP fue del 162.224,8%. Pero eso es lo que dice el PP. No tiene relación alguna con la realidad. Pero con una inflación del 2,38% o del 3% que puedas tener, que es la media europea, te molestas. Imagínate un 25% de inflación de un día para otro. Es como cuando en México hubo la crisis económica que nos hizo el hombrecillo Cedillo, ¿no? Entonces, los que van a sufrir son los consumidores estadounidenses, y entonces van a descubrir que lo que votaron, que ellos votaron por Trump para que bajara el precio del huevo, y resulta que no se puede bajar el precio del huevo.
¿Qué me dicen? ¿Cómo relacionarías, aunque postura tomarías si su hijo se convirtiera en un fanático religioso? Apoyarlo, ni más. Nada más, y respetarlo como respeto a todos los creyentes. Que no respeto a los sacerdotes, pero mi hijo está muy lejos de eso, te lo puedo asegurar. Dice Marlene Wolf, soy de Panamá y lo que dices es cierto, Trump está haciendo el papel del que hace bullying al más indefenso. Eso es lo que ha hecho toda la vida. Es lo que ha hecho toda la vida. ¿Qué opina del actual presidente de Colombia? Tengo opiniones encontradas. Creo que tiene políticas muy razonables, pero creo que está escorado hacia una serie de posiciones de una izquierda que no es la más conveniente ni la más beneficiosa para la mayoría del pueblo. Pero no lo sé, tengo que ver. Tenemos que ver cómo se desarrolla. No lleva tanto tiempo en el poder. ¿Qué derecho es más importante cuando entran en conflicto, el derecho a la protesta o el derecho a la libre circulación? Creo que el derecho a la libre circulación, sobre todo porque no deben entrar en conflicto. Ya lo he dicho, tú tienes que diseñar tus protestas de modo que no afectes los derechos de otros. Y no vale que digas, como estoy protestando, entonces los derechos de los otros quedan cancelados. Además, entiende que así no vas a tener el apoyo popular que necesitas para tus propias reivindicaciones. Está de cumpleaños el gran Jimmy Page, que tanto influyó al rock. Yo creo que menos. Yo creo que Jimmy Page es un fenómeno en sí mismo, pero cuando él llega al rock está construido el mito de la gran guitarra, ¿no? La gran guitarra de rock de Chuck Berry a Jimi Hendrix ya existía cuando nace Led Zeppelin. Jimmy Page había estado en Yardbirds, primero sí, él estuvo en Yardbirds, pero era sobre todo guitarrista de sesión, y ahí fue donde desarrolló su gran capacidad. Era el guitarrista de sesión más contratado del Reino Unido. Pero para entonces ya habías tenido a Alvin Lee, ya habías tenido a Jimi Hendrix, ya habías tenido a Pete Townshend, ya habías tenido todas las bases, incluso a Alex Lifeson, ya habías tenido todas las bases de la exploración que Jimmy Page sigue, pero ya no es un pionero. Incluso en cosas como concretamente Kashmir, donde el uso de melodías o de escalas más orientales o más del Medio Oriente le da una brillantez especial a la pieza. Y son experimentos. Jimmy Page se esfuerza muchísimo en experimentar. Me acuerdo de él cuando le daba con el arco de un violonchelo a la guitarra, o las guitarras de doble encordadura y demás. A mí me parece muy importante, pero no es uno de los iniciadores del desarrollo de la guitarra de rock, ¿no? Es uno de los grandes guitarristas del rock, pero sobre bases que se habían puesto antes. Jimmy Page está de cumpleaños, me dicen. ¿Cuáles serían los mejores solos de guitarra de toda la discografía de Led Zeppelin? Es que no soy del discografía de Led Zeppelin, fíjate, es muy curioso. De Led Zeppelin me sé 7, 8, no creo que llegue a 10 que me sé, y mucho menos para estar valorando los solos de guitarra, ¿no? Fíjate que por eso me pareció muy raro. El otro día hice la lista de las 10 canciones que más me gustan de The Warning. Me di cuenta que hay pocas bandas de las que a mí me gusten 10 canciones. No, los Beatles sí, por supuesto. Jethro Tull, Moody Blues, Rush, Meatloaf. Y Tom Petty, por supuesto. Pero no son tantas de las que yo me sepa 10 canciones que te pueda dar Leonard Cohen, nombres de 10 canciones, Bob Dylan, puedo dar nombres de 10 canciones. Creo que ni de Creedence puedo decirte el nombre de 10 canciones. Me llamó muchísimo la atención que cuando hice mi lista de las 10 canciones que más me gustan de The Warning,
resulta que me sobran canciones, entonces fuera gravísimo. Te puedo dar la lista ahora, mira, porque la hice y me quedé. En el 10 puse al 23, 9 Queen of the Murder Scene, 8 OG, 7 Automatic Son, 6 Evolve, 5 Animosity, 4 Disciple, 3 Hell You Call a Dream, 2 When I'm Alone y 1 Black Holes. Sin embargo, necesito poner como menciones honoríficas que deberían estar ahí adentro, pero no caben 13 en 10, Consume, Z y Survive. Y si te pones un segundo y me dejas un poquito más, pues ya te ponemos Dust to Dust y ponemos 21st Century Blood y ponemos un montón de canciones. De verdad, saberme tantas canciones de una banda es rarísimo en mí. Es rarísimo, pero en fin, pues esas son mis 10 favoritas. Gracias a Gabriel por el superchat. Milei frenó la inflación, redujo la pobreza, redujo la cantidad de feminicidios. No es cierto. Sigo pensando que será un mal gobierno, sí, sigo pensando que será un mal gobierno. Lo de la reducción de la pobreza es, si cambias la medida de la pobreza, sí, pero si usas la medida que se usaba antes de él, pues ha aumentado la pobreza. El freno de la inflación es un hecho, pero eso no es un buen gobierno. Es un buen gobierno para algunos, pero no para todos. Me preguntan sistema parlamentario presidencial, Carlos Iguaraya. Te digo, yo en general creo que el presidencial es mejor porque tienes 3 poderes independientes. En el parlamentario, el judicial y el ejecutivo, el legislativo y el ejecutivo son el mismo. Es decir, el partido mayoritario elige al primer ministro. Y entonces el ejecutivo y el legislativo conforman un solo poder, y entonces solo te queda como poder independiente el judicial. Yo prefiero un sistema en general presidencialista, donde por un lado tengas un ejecutivo, por otro lado es electo de manera independiente un legislativo, y por otro lado un judicial que sea realmente independiente, que tenga todas las condiciones para ser realmente independiente. Bueno, se nos hace tarde y no puedo no hacer los comentarios suntuarios del día de hoy. Bueno, también son comentarios suplementarios. Hasta que no nos acabemos todas las rimas no vamos a parar, pero algún día se le quedará un nombre a esto. Pero, bueno, esos fueron los comentarios de esta semana y tenemos, déjenme encontrar primero que nada, el documento donde tengo, varios de ellos fueron de premio Elton, el comentario de la semana, pero solo se lo podemos dar a uno porque si no empezamos con problemas. Gabriel Restrepo R1M dice, conozco la esclavitud, la veo en el mundo laboral actual. Y le contesto, no tienes idea de lo que es la esclavitud. Miren, somos muy dados a la hipérbole. Somos muy dados a decir que las cosas están tan mal hoy como lo estuvieron en el pasado, o peor incluso. Hay gente que me dice que la explotación laboral hoy en un país europeo es peor que la que había en la Europa de la Revolución Industrial o en la Europa feudal, donde el señor feudal no solo era el dueño de la tierra, sino era dueño tuyo. Los siervos feudales no podían hacer su maletita y decir, me cambio de señor feudal. Tú eras propiedad del señor feudal. Por eso se me hace muy raro. El capitalismo lo inventaron los burgueses en el siglo XVIII. No es cierto. En el medievo, todo el capital físico y humano, la tierra, su producto y los hombres y mujeres y niños que vivían en él, en esa tierra, junto con todos los animales, eran propiedad del señor feudal. Tratar de comparar eso con las malas condiciones laborales que ciertamente tienen algunas personas, como el caso de los trabajadores del Corte Inglés, y pedir que tengan una mejor condición laboral,
es un problema. Sí, hay que apoyarlas y sí, su situación no es del todo ideal, pero no la puedes comparar con ser un siervo feudal, ni mucho menos la puedes comparar con la esclavitud. Hay esclavitud en la actualidad y los niños que son esclavos y las mujeres que son esclavas no tienen nada que ver con la situación de un trabajador libre hoy en ningún lugar del mundo. Entonces, estas exageraciones se me ponen de muy mal humor. Alex Moon dice, creo que se refieren a otra cosa. Cuando se hizo el concurso de persecuciones de que alguien dijo, es que los cristianos son los más perseguidos. No, ni de broma. Dice Alex Moon, creo que se refieren a otra cosa, se refieren al wokismo. O sea, desde el punto de vista de los cristianos conservadores, la gente de la derecha woke, de la cultura woke, cuestiona más las creencias cristianas que las creencias musulmanas, a pesar de que ha habido crecimiento de la población musulmana en los países occidentales, hablando desde un punto de vista cristiano conservador, que no es el mío. Yo le dije, ¿será que uno cuestiona más las creencias dominantes del entorno que las marginales? Por otro lado, el crecimiento de la población musulmana no es para nada relevante. No son ni el 5% de la población europea, ni el 1,4% de la población estadounidense, y la enorme mayoría de esos musulmanes, de los que estoy hablando, no son islamistas ni extremistas, ni gente que esté lista a matar a su vecino. Gente que trabaja lo más normal. Mi peluquero es musulmán, un chico marroquí. Entonces me dice, continúa Alex, pues bueno, sería un debate con Pato Bonato, no es su nombre real, no es Pato Nazi. Y usted, en donde usted le sostenga a ese youtuber argentino que el crecimiento de la población musulmana no es tan significativo como él lo quiere hacer ver, porque él tiene vídeos mostrando negocios y templos de musulmanes en Estocolmo. Sí, mi peluquero, y luego hay un compañero del Partido Socialista que es argelino, si mal no recuerdo, y que tiene una carnicería halal, negocios musulmanes. Mello. El tipo dice que viajó a Suecia y Noruega y dijo que se sintió más en un país musulmán que en un país europeo. ¿Y qué te iba a decir? Pero si usted tiene datos reales y todo eso, pues sería buenísimo ese debate con ese youtuber o con otros youtubers que nos vienen con esos cuentos. Y le digo, mira, conozco al extremista que dices y no, ningún debate serviría para nada con él. Su negocio es asustarte para promover la agenda de la ultraderecha y los datos le tienen sin cuidado. Pero tú puedes contarle que en Suecia la población musulmana es de entre el 1,8 y el 4,4% de la población, que en Estocolmo solo hay 2 mezquitas y más de 100 iglesias, o sea que si se encontró con una mezquita es porque fue a buscarla. O que los musulmanes en Noruega son el 3,4% de la población. Y por cierto, le puedes preguntar por qué le parece mal que haya musulmanes que sean pacíficos en Noruega, y no le parece mal que un cristiano militante como Breivik case como animales a más de 70 adolescentes en la masacre de Utoya de 2011, o que el otro cristiano con creencias patobonazis, Philip Manshaus, entrara disparando en una mezquita en Noruega en 2019. A ver si va Alex Moon 2010 y se lo dice a Patobonazi. Uranian. Mauricio, la extrema izquierda en Españistán, fíjate, desde que dice Españistán tenemos un problema. Son 4 gatos y no son Podemos. ¿No? Pero como tu partido es de centro con siglas y votantes de izquierdas, o sea, el PSOE es de centro porque lo ha declarado un señor que no tiene las gónadas necesarias para poner su nombre y su carita, ya se dice que lo que queda a su lado es extremista. No lo son y sin que nadie les apriete el paso, el PSOE no hará políticas progresistas si no hay un Podemos que lo obligue, y a las pruebas me remito. Digo, a ver, Podemos es extrema izquierda tanto como Vaquero o los patéticos del Partido Comunista del Pueblo Español porque comparten dogmas marxistas, te guste o no. Las pruebas a las que te remites, me imagino que son que Podemos, que se fundó en 2014, obligó al PSOE a crear la sanidad pública en 1986, el sistema de pensiones públicas en 1978, la prohibición del trabajo infantil en 1980, la derogación de la ley de peligrosidad social en 1995, que era la que se usaba para perseguir a los homosexuales.
El matrimonio igualitario en 2005, la ley de dependencia en 2006, la ley de igualdad en 2007, la proposición de ley de memoria histórica y democrática de 2020 y un montón de cosas más que milagrosamente Podemos logró antes de su espuria fundación en 2014 y antes de ser parte del gobierno para sabotearlo intensamente desde 2020, como hoy mismo lo hacía la heredera del Mesías Pablo Iglesias, mintiendo sobre el Ministerio de Economía para hacerse la heroína de la reducción de la jornada laboral. Paréntesis, ayer Yolanda Díaz, lideresa de Sumar, heredera de Pablo Iglesias porque le comió la tostada completamente, dijo que el Ministerio de Economía había impedido que se discutiera la reducción de la jornada laboral en España en el Consejo de Ministros y acusó al ministro y el ministro Cuerpo dijo, no es cierto, eso es tan importante que lo estamos trabajando y a la primera oportunidad que se pueda se va a discutir. Pero ella salió en los periódicos y los periódicos de izquierda como El Diario, igual que los periódicos de la ultraderecha, por supuesto que su titular era Yolanda Díaz acusa al PSOE, acusa al Ministerio de Economía, acusa al ministro Cuerpo de bloquear la reducción de la jornada laboral española. Con esa gente hay que vivir, fíjate. Y encima hay que sonreírles. Con esa afirmación sigue mi respuesta, perdón. Finalmente se hace obvio de que no tienes idea de cómo funciona un gobierno de coalición y piensas que el socio minoritario manda y el mayoritario obedece. Deberías informarte un poco de qué firmaron los partidos de coalición. Si no, preferirás glorificar al único partido del mundo sin militantes. Podemos no tiene militantes, tiene inscritos, no tiene militancia. Que finalmente eso creen que es la democracia, la voluntad de una familia real donde hoy, con el rey Pablo I en desgracia, la reina Irene I vendrá a ser ahora vuestra candidata a la presidencia, traicionando a quienes la votaron para ser su europarlamentaria. Les da igual. Y tus siguientes comentarios con cara y nombre, ¿eh? Y llegamos al premio Elton de esta semana y mira que este estuvo en la final hasta el último momento. Había yo hablado de cómo Trump había presionado para que unos científicos de la Agencia de Protección Ambiental dijeran que eran seguros unas sustancias químicas que no lo eran. Y Jeremy Sfolling, otro que tiene nombre y cara sin tenerlos, dice, es la prueba definitiva de que los científicos siempre descubrirán lo que quiera descubrir el que pague el cheque. Mi respuesta. Me parece alucinante que concluyas tamaña estupidez cuando precisamente te estás enterando de esto por la honestidad de los científicos que se negaron a decir lo que ordenaba el que pagaba el cheque. No entiendo si eres tonto, malintencionado, despistado o todas las anteriores. Maestro, otra charlatanería que hay en México y sigue en estos tiempos, hable del tema sobre, según hacerse una limpia espiritual con un huevo de gallina, como le dicen en México, el mal de ojo. ¿Y qué es el mal de ojo? Vamos a hacer algo al respecto, ¿eh? ¿Y por qué según el interior del huevo se pone aguado y según al sacar el interior del huevo revela según visiones? En mi opinión es una gran farsa que por desgracia sigue vigente. Nos vamos a ir unos minutos tarde, lo advierto de una vez porque... Y aquí digo, a ver, rápido, lo primero sobre esta historia. El huevo que tú llevas a la limpia, te lo cambian por otro huevo preparado, sin que te des cuenta, lo que es un cambio como lo que hacen los magos, por otro huevo preparado en el que un extremo de la cáscara se ha ablandado con vinagre para introducirle tinta, plumas y otras cosas, hacerlo aguado y meterle sangre, incluso si tienes de pollo. Es un embuste brutal. Y lo intenten ustedes es de lo más sencillo disolver un poco de la cáscara del huevo con vinagre. El vinagre disuelve el carbonato de calcio. Bueno, dice, ¿por qué siempre? Este me gustó por el resultado que tuvo. Lucía Sánchez-H7X, además en mayúsculas que siempre uno lo pone de nervios. ¿Por qué siempre empecinado en las religiones y en su historia, como que solo las religiones solo tuvieran una única importancia mundial? Y le contesté, te invito a que revises el canal. No solo hablo de las religiones, pero estas sí tienen una gran importancia mundial, sobre todo porque matan a millones de personas. Se te atascó la tecla de bloquear mayúsculas. Gente de otra calaña, a esto me respondería que soy muy agresivo y que le dije cosas muy feas.
Lo que me responde Lucía Sánchez-H7X es: gracias por contestar mi mensaje. El comentario fue solo constructivo. Lo sigo y voy aprendiendo mucho de usted. Desde ya, gracias. Saludos desde Argentina. ¿Qué les digo? Luego el malo soy yo. Muchas gracias. Patricio Toroc: excelente, pero la ciencia todavía no logra curar el cáncer, ¿o me equivoco? Esto era porque, ¿cómo sabemos que sabemos o creemos? Dice, la ciencia todavía no logra curar el cáncer, ¿o me equivoco? Y mi respuesta es: el cáncer no existe. Es una categoría con más de 200 formas distintas, y la ciencia puede curar ya muchísimas formas de cáncer, sobre todo si se detectan a tiempo. Seguro que tú conoces a gente superviviente de cáncer de mama, de testículos, de la sangre, leucemia, etc. Todos ellos hace 50 años no sobrevivían. ¿Ves cómo urge alfabetizarse científicamente? Y luego, Daniel Santillán 4000 dice: es todo muy confuso, pero la única explicación de que una religión contraria a los principios del judaísmo, no sé de dónde sacan que el cristianismo era contrario a los principios del judaísmo, no saben nada de judaísmo, tuviera tanto éxito en el mismo Israel, es que efectivamente Jesús se levantó de entre los muertos. Y le digo, o se robaron su cadáver y lo escondieron. Miguel Fernández L6T. Mauricio, has dicho que Calvino era francés. Yo creo que era suizo. Por lo menos ejerció su poder político religioso en Ginebra. Efectivamente, lo ejerció allí, pero Calvino nació el 10 de julio de 1509 en Noyon, pueblo situado 100 kilómetros al norte de París, en Picardía, provincia del Reino de Francia. De nada. Mauricio, soy Eric-PH3UE. Mauricio, soy un asiduo seguidor de su canal y de su afición por las nuevas expresiones musicales del rock. Le pregunto, ¿conoce usted al grupo argentino Pacífica? De no ser así, le invito a echarle un ojo, una oreja más bien, pero para que conozcan a Pacífica y para que vayan a verla. Las he oído. No me acaban de convencer, pero tampoco me disgustan. Otro dueto muy similar a Pacífica, las irlandesas de Dea Matrona, tardaron meses en entrarme, pero al final lo hicieron. A ver si pasa lo mismo con las argentinas. Pero sí, por ahí anda Pacífica. Vean ustedes oigan ustedes su música. Watchtuber-ML4ON, madre. Por lo que recuerdo, creo que tu trabajo es ser traductor. Sí, efectivamente. Desde tu punto de vista, ¿crees que la inteligencia artificial afectará esa profesión al punto de hacerla obsoleta? ¿O tienes muchas razones para creer que la IA no logrará hacer el trabajo completo de un traductor? Y esto es relevante. Hace mucho tiempo yo trabajo con algoritmos de traducción y con lo que hoy llaman inteligencia artificial. Aunque creo que es una herramienta que puede facilitar parte del trabajo y la uso, veo imposible que sustituya al traductor humano. El lenguaje humano no es matemáticamente preciso. Tiene una gran cantidad de matices donde es muy posible que incluso un traductor no muy experimentado se equivoque, y más un programa que no tiene comprensión alguna de los sentimientos y detalles que tiene un humano cuando está escribiendo. Acabo de tener un problema con una cosa similar, fíjense. Un manual decía Reinforce Settings y nada más. Era una línea aislada en un mare magnum de cosas. Reinforce Settings. Se puede interpretar de dos maneras: reforzar los ajustes o ajustes del refuerzo. ¿Cuál es la correcta? Pues ni yo ni la inteligencia artificial lo vamos a saber, pero cuando yo veo el contexto me entero de cosas que la inteligencia artificial no se va a enterar porque no es inteligente, porque no maneja conceptos sino solo palabras. Entonces, lo que veo es que se está haciendo una envoltura de refuerzo en un palé, y esta es una máquina que envuelve el plástico alrededor de los palés. Esto lo hemos visto todos, los palés envueltos en plástico para su transporte. Entonces es una envoltura de refuerzo. Entonces a lo que nos estamos refiriendo es a los ajustes del refuerzo. ¿Cuánto plástico, si arriba, abajo, en medio, le va a poner la máquina al palé para que tenga el plástico necesario para que se pueda transportar la mercancía puesta en el palé?
Y es un ejemplo light, porque hay ejemplos de párrafos de este tamaño que como no sepas exactamente hasta de qué país es el texto original, puedes meter la pata de una manera espectacular y meter la pata causando daños, por ejemplo, cuando un operador maneja mal una máquina que tenga elementos que representen un peligro para los operarios. Entonces, no creo que nunca puedan hacer el trabajo de un traductor. Y esos fueron los comentarios poco agrarios del día de hoy. ¿Qué se nos quedó? Pues creo que nada, fíjate qué maravilla. Creo que por una vez casi terminamos con todo. Seguramente nos faltó algo. Termino con alguna cosa que ustedes nos digan. ¿Qué opinas sobre Carl Sagan, un gran maestro de la divulgación, que le dio cuerpo a la divulgación como la vemos ahora, aunque ahora, claro, la divulgación ha generado otros problemas porque mucha gente se cree que es Carl Sagan y no lo es. Una pareja pareándose, qué tierna, a ver. Sí, está bien, ¿no? Hay que hacerlo. El tango horizontal está muy bien, salvo cuando no es horizontal, pero sigue siendo tango. Bueno. Estoy atrasadísimo respecto a lo que ustedes dicen, por supuesto. Están intercambiando información sobre cómo ha manipulado los datos Milei para quedar bien. Sí, me parece mucho a la 4T en México, de veras. No se lo crean. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están dudando de las cifras que ha dado Milei, sí. La gente ni siquiera sabe lo que es el Fondo Monetario Internacional, es una cosa gravísima. ¿Nunca te interesó volver a estudiar etología? Siempre me ha interesado la etología. Siempre he seguido viendo muchos documentales de cuestiones naturales y leyendo libros. Y por eso me dio mucho gusto traer a Mari Wild Behavior precisamente al canal hace unas semanas, porque Mari es etóloga especializada en perros. ¿Tienes un libro autobiográfico? No, es bien aburrida mi vida. ¿Detuvieron a María Corina Machado? No había visto la noticia. Un segundo. María Corina Machado. Noticias. Dicen que fue. Solo The Guardian dice que fue secuestrada. El Confidencial dice que el chavismo detiene violentamente a María Corina en la manifestación de hoy, de la que hablamos ayer ampliamente con Luis Carlos Díaz. Fue detenida en Venezuela. Bueno, me parece, a ver, una dictadura solo puede ser si se mantiene una represión constante y firme sobre sus opositores. No me parece nada extraño. Por eso me daba miedo que fuera Edmundo, porque además es un hombre que parece relativamente frágil. Bueno, se están peleando mucho por lo de Milei. Internet es una herramienta de divulgación masiva, sí, y una herramienta de desinformación masiva. Es una herramienta de llegarle a la gente mensajes masivamente, informativos o desinformativos. Bueno, hasta allí lo vamos a dejar porque ya no puedo. Ya nos vamos 4 minutos tarde, que tampoco es tan grave. No hay pruebas de que sea falsa. Bueno, se están peleando mileyistas contra antimileyistas. Dejen de discutir. Váyanse a los datos. Comprueben si los datos que están dando los dos, cuál puede ser más viable, y ahí ya tienen la respuesta. Pues repetirse lo mismo en una discusión así en un chat es bobo. En serio. Dice Alex Ramírez, con la salida de Trudeau, los rayos de siempre van a decir que es la derrota del progresismo woke. Pero si Trudeau no es de izquierda, Trudeau es un hombre de derecha. Es que de verdad, un tonto me lo dijo además, ¿no? Me lo dijo en Twitter y esto sí me enardeció. Dijo, la renuncia de Trudeau, Macron
convocará elecciones. Macron va a tener que convocar elecciones. Olaf Scholz va a convocar elecciones porque ya tuvo que renunciar. Y Sánchez está a punto de ser imputado para llevárselo a la cárcel. Y le dije yo, pero tú no tienes vergüenza, tío. Trudeau es de derecha, Macron es de derecha, y Sánchez no tiene nada para ser imputado en ningún futuro previsible por más ganas que tengas. O sea que toda tu estupidez se queda en que Olaf Scholz va a convocar elecciones. Pero dices que el socialismo está destruido, pero tú crees que Macron, si tú crees que Macron o Trudeau son socialistas, tú vives en un mundo muy raro, que no tiene nada que ver. El Corte Inglés, el Palacio de Hierro en México, pero es que es el Palacio de Hierro, pero a lo bestia. Bueno, hay cosas que ya no. Amigo de Santiago Armesilla, ¿por qué voy a ser amigo yo de alguien de derecha que defiende posiciones tan nazis como el hispanismo? ¿A santo de qué? Perdón por la peladez, pero en serio las siglas son OGT, no son CGT, Federación General de Trabajadores. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por aguantar, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por comentar, hasta por peleas entre ustedes. Finalmente también me divierte cuando lo hacen. Aunque creo que no hay que hacerlo, porque hay que centrarse en el dato y no en el relato. Te toca hacer la resistencia. Vienen tiempos muy duros en contra de la verdad, vienen tiempos muy duros en contra de la democracia, vienen tiempos muy duros en contra de nuestros derechos y nuestras libertades, y si no los defendemos nosotros, les tengo una mala noticia, nadie más lo va a hacer. Así que váyanse preparando para hacer la resistencia. Y mientras tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.